Macoiza. Olimpia también aguantó defensivamente hasta los tramos finales, pero cayó ante el mejor manejo y repentización del Inter y puso en riesgo su clasificación internacional. Mellinadas. Los Romero se mostraron en Villa Elisa y fue suficiente para que San Lorenzo sume de a 3 ante el 12 itagüeño. Chipi. Lista extranjera. Eduardo Berizzo dio a conocer la nómina de albirrojo del exterior para medir a Uruguay y Brasil, con las novedades de Gabriel Ábalos y Héctor Martínez y la ausencia del Tony. Va la penúltima. Guaireña recibe a Guaraní en el inicio de la 17ª fecha, con el objetivo de sumar para el acumulativo y mejorar el promedio. Olimpia perdió anoche 1-0 frente a Inter y deberá golear en la última fecha Deportivo Táchira para pasar a octavos de la Libertadores. Juan Manuel Salgueiro asumió la conducción técnica debido a la expulsión de Sergio Orteman en Bolivia la semana pasada. Creo que hicimos un gran esfuerzo, tuvimos mucha agresividad en la marca contra un gran equipo, tuvimos algunas situaciones para concretar y no pudimos. Quizás no tuvimos un juego tan claro, sino un juego más directo y no encontramos ese gol que nos diera la tranquilidad. Salgueiro mencionó las diferencias con respecto a las decisiones arbitrales entre un torneo y otro. Esta competencia se juega diferente a lo que es el torneo. Quizás hoy en el torneo local estamos todos muy susceptibles por el tema del VAR y cualquier cosa ya se cobra. Hoy en la Copa Libertadores los árbitros dejan jugar más, ser más agresivos y quizás las faltas que son casi faltas no te las cobran y en el torneo local sí. El defensor Luis Fernando Cáceres advirtió que Olimpia peleará hasta el último partido para continuar el sueño copero. Bien, nosotros estamos unidos, más unidos que nunca, no bajamos la cabeza, esto no termina acá. Tenemos un último partido y lo pelearemos hasta el final. En Villa Elisa, el 12 de octubre le dijo adiós a la posibilidad de avanzar a octavos de final de la Sudamericana. Según Pedro Sarabia, el aspecto físico comenzó a jugar en contra en los últimos partidos. Nosotros venimos de jugar cada 3 días. El equipo está resintiendo, hemos tenido bajones a nivel rendimiento de muchos jugadores. Y al no tener un plantel extenso, amplio también a la vez, no está pasando la factura que realmente uno quiere, se lo ve a los jugadores y estoy muy agradecido con ellos, quieren pero están cansados, esa es la realidad. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación para hablar de lo que dejó la fecha de la Libertadores y la fecha de la Sudamericana en la jornada de ayer. Hoy va a hablar el técnico Berizzo, hoy va a hablar Justo Villar, los responsables principales de la selección paraguaya de fútbol. De hecho, ya se dio a conocer la nómina de los jugadores convocados del exterior, así que esto vamos a debatir también. Hoy comienza, como ya decíamos en los titulares, a jugarse la penúltima fecha del campeonato. Y vamos a ver si ya surge el campeón. Repetimos, Libertad necesita de un empate solamente para clasificar por sus propios medios o que el equipo de Nacional no sume un solo punto en la presente fecha. Juan José Gómez, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico, un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para todos. 12 de octubre, el primer eliminado entre los paraguayos, queda fuera de la Sudamericana, no hay otra competencia, por supuesto, sí. Así que es el primero que definitivamente se despide. Olimpia le debe ganar a Táchira por 4 goles, ese es el único camino que tiene, 4 goles para arriba, por supuesto,
para continuar en Copa Libertadores. Dependiendo de los resultados, si Olimpia obtiene un mejor resultado que Always Ready y no consigue el 4-0, Olimpia pasa a la Sudamericana. 12 ya no puede ser segundo. 12 puede ser segundo. Puede ser segundo. Eso le significarían $120,000 más. Solo en lo económico, en lo deportivo ya está fuera. 12 le debe ganar a Rosario Central y esperar que no sume puntos Huachipato contra San Lorenzo en la última fecha. Y Olimpia puede quedar sin ningún premio. Olimpia puede quedar sin nada. Claro, esa es otra posibilidad que tiene. Por eso, Olimpia ganándole a Táchira, uno supone que Always Ready no le va a ganar a Inter en Brasil. De ser así, pasa a la Sudamericana. Para continuar en Libertadores tiene que ganarle 4-0 como mínimo, porque lo puede alcanzar en la diferencia de goles. Olimpia tiene -5, Táchira tiene +1. Si le gana 3-0, va a reducir la diferencia, va a igualar en este caso, -2 tendrán ambos, pero Táchira tiene 12 goles a favor y Olimpia tiene 7. Marcando 3 goles va a llegar Olimpia a 10. No le va a alcanzar en ese caso en cuanto a cantidad de goles anotados. Por eso hablamos e insistimos con esto. El partido es el miércoles. Olimpia debe ganar por 4 goles de diferencia para pasar a los octavos de final. Llamamos a un integrante del plantel de Olimpia, JF, y respondió: no tengo ganas de hablar. Amigo, no vamos a dar nombre, pero es el estado anímico con el que nos dejó a nosotros que nos jugamos, que no tenemos absolutamente nada que ver, y es comprensible que así estén los jugadores por la nueva derrota de Olimpia. Nueva derrota digo porque otro equipo también perdió ante un equipo brasileño, y yo repito una vez más, y si ustedes dicen en contrario, lógicamente para mí fueron muy parecidos los dos partidos, y se nota la superioridad con la naturalidad, voy a repetir también, con la naturalidad con la que juegan los equipos brasileños ante nosotros. Y bueno, y así quedamos todos, JF, después del partido y la derrota de Olimpia. Sí, porque hay dos contextos para el análisis en este partido. El primero, el urgente, el pasional, que Olimpia tiene que ganar. O sea, Olimpia es un grande de América. Olimpia en el grupo tenía que hacerse fuerte de local. El partido allá en Brasil podía haber sido un accidente. Te agarró en un mal momento, te hizo 1, 2, 3, después terminan goleada. Pero de local tenía que ganar. Era urgente el resultado. Y no lo hizo. Y hay equipos que en la Copa Libertadores ganan los partidos que tienen que ganar de cualquier manera, como lo hizo Olimpia en Bolivia, por ejemplo. Y no se le volvió a dar ese resultado. Entonces eso tiene una preocupación muy grande, porque perdiste contra el Inter de local y compromete tu clasificación. Ese es el lado urgente, el que no hay que sacarle la cola a la jeringa. Olimpia tiene que ganar, no importa lesionado, no lesionado, chico, grande, como está, vos tenés que ganar. Y la otra es ver qué pasó en Olimpia. Y por ese lado yo le veo mucha mejoría. Saquemos que no ganó, por eso que no se confunda el análisis. Pero yo creo que hizo un equipo más agresivo, más sólido, más combativo, en un análisis fino de cuando vas a boxear contra un boxeador de brazos largos y de golpes de knockout, y no le tenés que hacer una pelea corta, ¿verdad? Algo así en el boxeo, Nico. O sea, vos vas viendo, a ese le tenés que cansar hasta encontrar una mano, ¿verdad? Después están los que esperan y te meten un manotazo. O sea, vos vas viendo cómo le podés sacar el jugo a este equipo, y este equipo tenía buenos volantes, este equipo tenía buena posesión, sus laterales y sus centrales salen jugando. Entonces en ese mano a mano de tenencia de balón sintió de que necesitaba Olimpia cerrar un poco más los espacios, hacerse sólido y lastimar en cierto momento del partido. Y a mí me parece que lo estaba haciendo bien. Cuando puso Camacho y Ale, que fue el momento donde en todo el partido Olimpia no corrió para atrás. Cuando entraron ellos dos empezó a correr para atrás, porque era el momento que vos arriesgabas un poquitito más. Viene la expulsión. Y en esa expulsión, en un partido tan detallista, te termina costando
una chance de gol que tuvieron ellos y la convirtieron. Sí. Olimpia tuvo la otra con Pita, porque para eso vino el cambio, lo explicó Salgueiro después, con las corridas largas, ya con los centrales cansados y abiertos porque jugaban a la pelota, y no convertiste, y quedaste con uno menos, y ellos encontraron el espacio, a los 5 minutos encontraron el espacio y hicieron el gol. O sea, era tan trabajado el partido que le costó caro. Y ahí vamos otra vez, Olimpia tiene que ganar, no ganó. Olimpia tiene que ganar y no ganó. Pero se mostró una mejor versión. O sea, ahí le vamos a ir, tenía que jugar con delanteros. Si jugaba con delanteros, están los 5 minutos que entraron Ale y Camacho. Eso te iba a pasar todo el partido. Iba a ser palo y palo. Tuvo también Olimpia algunas situaciones de pelota parada sobre el final. El tiro libre de Camacho, por ejemplo, que el arquero desvía. Y después me parece que tuvo una más que no la aprovechó. O sea, aún estando con 10 y en desventaja, tuvo ocasiones como chance para por lo menos empatar el partido. Luis Fernando, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Luis. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué partidazo jugaste de vuelta reafirmando tu ascenso futbolístico? Pero lástima que eso no alcanza, ¿verdad? Hubiese sido mejor con una victoria hablar de tus cualidades futbolísticas, que repito, para nuestro gusto sigue en ascenso, pero se perdió de vuelta, Luis Fernando, ¿no? Sí, así mismo, como decía, ¿verdad? Lastimosamente no se pudo coronar con una victoria, o de última con un empate, ¿verdad? Que era lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Para tener más chance de clasificar. Lastimosamente no pudimos, ¿verdad? Aprovechamos muchas oportunidades y nos entró un gol ahí. Eso en los minutos que más duele. Luis Fernando, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda. Realmente hiciste un gran partido con mucha agresividad, con mucho anticipo, y a lo último vimos que sentiste también un poquitito ahí también el rigor del encuentro. O sea, ¿cómo te sentiste en esa fortaleza contra los brasileños, que son grandes, son fuertes? Y ayer Olimpia hizo un partido mucho más agresivo de lo que veníamos viendo también. Sí, la verdad estoy conforme con lo que hicimos, ahora con lo que hizo el grupo. Pusimos actitud, pusimos todo lo que teníamos que poner hasta el final. Como dije, no se dio, ¿verdad? Lastimosamente. Y se tenía que jugar así. Sabíamos que el equipo brasilero iba a venir a jugar así, sabíamos que iba a ser difícil. Pero bueno, no hay excusa a seguir y todo puede pasar todavía. Trabajaron bastante el salir a anticipar a la mitad de la cancha, que hace tiempo no vemos que la zona defensiva de Olimpia hace ese trabajo. ¿Se insistió en eso? ¿Se planteó de esa manera, o por la característica de ustedes dos, de los centrales, se vio así? No, yo creo que más bien ahí en el juego nomás, después nos dimos cuenta, hablamos, ¿verdad? Porque queda ese hueco ahí en el espacio atrás de los volantes, ¿verdad? Con Saúl ahí hablamos y salimos a romper, ¿verdad? Obviamente también Juan Salgueiro nos dijo eso, ¿verdad? Que salgamos a romper ahí, que ahí teníamos que ganar esa pelota para poder ser más agresivos y salir jugando. Luis Fernando, ¿el aspecto físico crees que empieza a pesar en esta recta final del semestre? ¿Cómo te sentís vos en ese sentido? Obviamente yo sé todo, terminé un poco cansado, pero bien, ¿verdad? Normal por el esfuerzo que hicimos todos, ¿verdad? En general, en Bolivia hicimos un gran esfuerzo también, ¿verdad? Descansamos también, pero como te dije, ¿verdad? Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Estamos óptimos para afrontar todos los compromisos que quedan. Se dieron derrotas sucesivas de los equipos paraguayos en estos duelos directos. Pasó con Cerro, pasó con ustedes, pasó con el 12 de octubre. ¿Crees que este es el nivel de nuestro fútbol? ¿Se puede mejorar en algún aspecto? ¿En qué crees que se puede cambiar para los próximos torneos? No, creo que todos los equipos paraguayos que estamos participando en Copa veníamos haciendo bien las cosas. De igual manera tenemos que mejorar mucho en algunos aspectos, ¿verdad? Como te dije, nosotros ayer dejamos todo, ¿verdad? La actitud se vio, ¿verdad? Se vio que el equipo estaba comprometido, ¿verdad? No pude ver partido de Cerro ni de 12, ¿verdad? Para decir lo mismo, ¿verdad? Pero creo que la parte nuestra, ¿verdad? Dejamos todo hasta el final y lastimosamente no se pudo dar.
Yo también quería insistir sobre el mismo tema, Luis Fernando, y esto ya es en general para el fútbol paraguayo, no solamente para Olimpia. Si bien tu preocupación es Olimpia, ¿verdad? Tenés 25 años recién, muchísimo para crecer todavía, pero se habla mucho de la cantidad de 10 equipos nomás en el campeonato de primera, que es perjudicial, que disminuye la competitividad que deberíamos tener como tienen los otros países. El de jugar seguido nos cuesta mucho todavía. ¿Crees que pasa por ahí un arreglo de aumentar la cantidad de clubes, por ejemplo, para mayor competitividad, para alcanzar justamente esto que hacen los brasileños fundamentalmente, o no? Yo creo que sí, porque nunca estuve de acuerdo con los 10 equipos que estamos, ¿verdad? Yo el año pasado no estuve de acuerdo, estaba en San Lorenzo, ¿verdad? Y no queríamos descender porque San Lorenzo no se merecía descender, ¿verdad? Teníamos un gran equipo y queríamos seguir aquí peleando, ¿verdad? Seguir en primera, como se dice, seguir con los 2 equipos, ¿verdad? Yo creo que era muy innecesario quedarnos con 10 equipos, ¿verdad? Creo que ningún país acá en América tiene 10 equipos, somos los únicos, ¿verdad? Pero bueno, queda ajustar esas cosas, ¿verdad? Tratar de ser más competitivos, tratar de que el año que viene arreglar esas cosas, tratar de tener más equipos en primera para agarrar más ritmo, para agarrar más roce y para tener un poco más de competitividad, ¿verdad? ¿Qué querés para el fin de semana? ¿Un descanso, minando ya el último partido justamente de la Copa Libertadores para meter toda la artillería anímica, física, futbolística para ese último partido? ¿O si te piden jugar también este fin de semana por el campeonato local? No, como dije, obviamente yo siempre voy a estar presto para jugar, ¿verdad? Pero también hay compañeros que lo pueden hacer sin problema, ¿verdad? Para demostrar también que pueden, ¿verdad? Somos un grupo muy amplio de jugadores, ¿verdad? Para poder jugar, ¿verdad? Como te dije, no tengo ningún problema de jugar, ¿verdad? Pero vamos a ver qué decide el técnico. JJ Gómez y yo coincidimos anoche que no era para expulsión el que se dio con la segunda tarjeta, con Salcedo, la segunda tarjeta fundamentalmente, la mano, que fue mano, pero la distancia corta y el remate con tanta potencia no daba como para que él saque la mano, como para que ponga atrás, como lo hizo Tito Torres en un momento del partido. ¿Vos qué crees y cómo lo viste a Saúl fundamentalmente en el vestuario, en el postpartido? No, ahí justamente cuando le expulsó a Saúl, ¿verdad? Le dijimos a Néstor Canara que no era necesario, que era imposible que saque el brazo, ¿verdad? Porque era una distancia muy corta, pero la excusa del árbitro fue que iba directo al arco, que era una situación de gol, ¿verdad? Por eso más bien la amarilla. Obviamente nosotros no estuvimos de acuerdo también. La primera amarilla que le sacó también no estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, Saúl bien, de igual manera. Obviamente duele, ¿verdad? Expulsarse esta clase de partido, ¿verdad? En el mejor momento nuestro, ¿verdad? Pero ya está lo hecho y así. Luis Fernando, en ese momento, ayer nosotros, cada uno tiene su forma de ver, ¿verdad? Pero habíamos tenido la lectura de que Olimpia hizo muy bien en poner los volantes que puso para cerrar un poquitito más y acortar el recorrido defensivo para ser más sólido. Y en algún momento se iba a jugar, que era con el ingreso de Ale y de Camacho. Cuando entraron se soltó un poquitito más. Ahí cambiaba un poco tu trabajo, sabías de que iba a tener un poco más de espacio, eso lo trabajaron también y justo en ese momento viene la expulsión y no pudo salir lo que estaba planificado, ¿verdad? Sí, todo lo que veníamos haciendo es planificado, ¿verdad? Con el ingreso de Ale y Camacho íbamos a tener mucha más dinámica, ¿verdad? Por las bandas, ¿verdad? Pero justo como decía, en el mejor momento nuestro viene la expulsión, ¿verdad? Y ya automáticamente bajó de central conmigo y también entró Jordan ahí, ¿verdad? Y nos quedamos un poco más defensivos, ¿verdad? Tratar de aguantar el resultado, ¿verdad? Y de igual manera creo que tuvimos una ocasión con 10 cuando estábamos, que no pudimos invocarlo también, ¿verdad? Pero bueno, ya está. ¿Cuándo vuelven a las tareas? Hoy a la tarde. Hoy a la tarde.
Luis Fernando, gracias por atendernos. Fuerza, metele para adelante que está por muy, muy buen camino. Así que a no decaer en esto, ¿eh? Vale, muchas gracias. Cuando quieran. Muy amable. Ahí está Luis Fernando Cáceres, entonces uno de los destacados para el equipo de Unión FC en la jornada de ayer. Y bien por él que hablaba en la época de San Lorenzo y sigue hablando en la época de Olimpia. Y no solo habla en las victorias, también en las derrotas es uno de los pocos que accede a hablar. Y me parece que, a ver, fuera de eso, está en un buen momento. Encontró un lugar en el equipo. Él mismo decía que a comienzo de la temporada él era el quinto o sexto central. Y a fuerza de rendimientos buenos, me parece, se fue ganando el puesto y hoy en día es el central titular de Olimpia. Allá le costó con Táchira, pero era normal porque eran los primeros partidos, se estaba acomodando. Y fue una apuesta importante de Pero Orteman. a medida que fue jugando de manera seguida los partidos importantes, los partidos de Copa, me parece que mucho allí mejor. Justificó esta titularidad. Sí. Y este intento, que de hecho lo estamos haciendo, la mayoría de los clubes lo está haciendo, de la famosa tenencia de la pelota, de jugar de esa manera, de buscar cambiar, se discutió mucho ya el estilo del fútbol paraguayo, cuál es la verdadera esencia, volver, algunos groseramente dice al centro, cabeza y gol. Cuando hacemos este intento y nos sigue ganando, estos equipos brasileños, por ejemplo, ¿a quién nos obliga? ¿A seguir insistiendo con esto? ¿A seguir trabajando con esto? ¿Volver a modificar, volver a cambiar, agregarle algo, sacarle algo? A trabajar bien, porque el fútbol de hoy va hacia ese lado. Luego puede ser un equipo de tenencia o un equipo de poca tenencia, pero hoy el fútbol te obliga a la técnica, a no perder el balón, a no jugar apurado y sacarse la pelota de encima. Y nosotros todavía seguimos con esa escuela en la mayor, porque mucha gente se ofende, pero en la mayor cantidad de lugares donde se juega la pelota en inferiores se juega de esa manera. Y nosotros tenemos que estructurar esa escuela, tenemos que hacer un trabajo largo para que el volante cuando recepcione piense de que no le van a sacar la pelota. Nosotros lo primero que hacemos es ponemos el cuerpo, porque primero buscamos la fortaleza y ahí te rebota mal la pelota y se va, y veíamos ayer que ellos paran y tocan ante la presión, Entonces no es solamente que nosotros no estamos preparados físicamente, sino que vos tenés que estar acostumbrado a ese juego. Entonces hoy no solamente alcanza con llegar a primera división y hacer trabajo de espacio reducido en una pretemporada y en un semestre o en un año de trabajo. Hoy eso lo tienen que venir instalado. Siempre te cuento yo mi experiencia de cuando yo llegué al Bucaramanga. Claro. Nosotros acá jugábamos el Yaguaí, y el Yaguaí era una broma, donde el que caía, pum, patada. Se daba la vuelta, al que le hacíamos 10 toques, patada, y un show, güey. Y ellos jugaban al rondito y era Fórmula 1, 99 te hablo. O sea que están acostumbrados a... su pensamiento está en base al toque al compañero, y eso se fue mezclando con el tiempo con la agresividad. Algunos países lo tuvieron, como Colombia y Chile, que fueron mezclando agresividad a esa técnica, y a nosotros nos jugó en contra. Nosotros, el fútbol se fue hacia un lado más agresivo, donde nosotros somos agresivos, pero no tuvimos nunca esa mecanización de técnica, porque no podemos decir que no tenemos técnico. Paraguay sacó demasiado y sigue sacando demasiados jugadores talentosos con una gran técnica, pero esa técnica no te saca de la costumbre en una mecanización de jugar en espacios reducidos, sabiendo de que Moisés le daba a su volante ayer y él se iba al ataque porque su volante no va a perder. Arzamendi ahora no pasa porque no le da, Aquino porque vos no sabés si va a perder o no va a perder. No está esa conexión de seguridad, ¿verdad? Que hay veces encontrás en un plantel, en pequeñas sociedades, pero no está instalado en nuestro fútbol. O sea, es debatible, con muchas ideas, con mucha gente, y hay que trabajar en eso. Yo quiero agregar algo, Jota, que deberíamos escuchar al profe Maidana también, háganme acordar el martes para preguntarle también de esto, y a lo mejor puedo preguntar una macana, ¿verdad? ¿Y el biotipo de jugador? No, yo creo ¿tiene que ver o no tiene que ver? Porque yo estoy seguro que este Rodrigo Dourado, sí,
mañana juega en el Barcelona en vez de Busquets y va a hacer lo mismo que hace Busquets. A lo mejor la experiencia de Busquets, campeón del mundo Busquets, otra cosa, ¿verdad? Pero digo nomás en el estilo de juego. Ellos juegan de esa manera y son jugadores altos, jugadores grandes, jugadores. Entró después, ¿cómo se llama? Práxedes. Entró después y Edenilson se quedó en ese lugar y también hizo la misma cosa, ¿verdad? Sí. Tiene ese estilo de juego, ese manejo y son jugadores altos, jugadores de piernas largas. Tiene que ver. El que hace el gol, fíjate el movimiento que hace. Sí. De espaldas al arco, se desmarca, gira, saca el remate y gol. Y la misma cosa ocurrió. Un segundo se descuidó Olimpia claro. y recibió el gol. Le dejaron espacio y define. La misma ocurrió con Cerro Porteño, con Cheche, ¿verdad? Que es la misma cosa, el biotipo, el jugador tipo, jugador alto de piernas largas, de buen manejo. ¿Tiene que ver, no tiene que ver, Jota? No, yo creo que no, Nico, porque ahí en tu pensamiento está la respuesta. Sí. O sea, vos estás queriendo llegar a la técnica. Vos le llevas al jugador en el biotipo de agresivo sin pelota y lo que queremos es la técnica, o sea, igual que Busquets, o sea, no comparaste con el fútbol uruguayo. Rodrigo Dourado en la selección uruguaya no va a hacer pie. No. Le va a costar si Uruguay juega otra cosa. O sea, estás paralelizando, él va a llegar al Barcelona, o sea, llevaste una escuela de la técnica del fútbol brasilero a un altísimo nivel competitivo que hoy es el Barcelona. Sí. Pero es la misma escuela. O sea, nos llevamos al Chelsea de Mourinho. Claro. De aquel Chelsea que jugó, o al Inter de Mourinho. Uh-huh. En ese Inter era otro el estilo del volante. Entonces, por eso, el fútbol va hacia ahí. Hacia la intensidad, recuperación y técnica. Y bueno, si vos tenés intensidad y recuperación de balón, significa que estás jugando contra un equipo que también tiene intensidad y recuperación de balón. Entonces tu técnica tiene que ser entrenada en el espacio reducido ante la presión. Nosotros en el fútbol paraguayo hoy valoramos que Nacional salió mucho más a disputar partidos, que Libertad disputa partidos, que el Guaraní en el principio del campeonato salía a disputar el partido. Olimpia y Libertad siempre salen a disputar y estamos hablando de 5, de 10. Pero en otros torneos, en su gran mayoría, Olimpia cuando andaba bien, era con Libertad y con Cerro nomás lo que le cambiaba a Quintana o a Cardoso en el primer tiempo. Claro. Porque después los demás equipos le esperaban. ¿Verdad? Entonces, claro, vos, esa costumbre de decir, sí, pero para eso se prepara, y sí, pero no tenés esa costumbre todos los días de espacio reducido. No tenés esa costumbre de manejar en la intensidad todos los días. Es distinto la zona de juego. Entonces, ¿el fútbol hacia dónde se va? Hacia la tenencia de balón, sea o no un equipo de posesión, hasta los equipos que no tienen mucha posesión y son directos, hoy tienen esa parar y tocar y salir de la zona de presión, que nosotros no tenemos mucho en nuestro fútbol. De hecho, Nacional es un equipo intenso, Cerro un equipo intenso, Cerro con 2 volantes de mejor pie que Nacional en ese sentido, y esa es la pequeña diferencia, pero los dos son equipos de palo y palo. Los dos son equipos que te hacen ida y vuelta, y a Nacional se le cerró 12 y no encontró, ¿verdad? Buscando una explicación general, escuchábamos al comienzo del programa las declaraciones de Pedro Saravia. Muy realista él. Él dice que el equipo empezó a caer en lo físico. Sí. Que los jugadores quieren, hacen el intento, pero ya no pueden más. Pero Fe, yo quiero, yo estoy de acuerdo totalmente. Lo que yo digo nomás es que si queremos jugar así, 10 minutos jugar así, y después que se mueran todos, ¿verdad? Claro. Perdón, es feo lo que dije. Que se caigan todos en lo físico, ¿verdad? Pero tenés que hacer 2 goles en esos 10 minutos para aguantar los 80. Pero digo nomás. Y pregunto, ¿es River de Gallardo el que mejor hace ese tipo de juego o no? No es lo físico. El otro día veíamos que como Gallardo, ahora que se escucha todo, le decía, te puse para romper línea. O sea, no se estaba quejando del jugador que estaba mal técnicamente o que no estaba pidiendo la pelota, sino que no estaba arrancando al espacio. Ellos tienen un estilo de juego y están acostumbrados. El que de la Cruz, ¿te acuerdas? Ese tipo de volante, el que yo acá de la Cruz sería media punta, delantero. Allá es volante interno. Cuando jugaba 3-3 él era el 8. Sí. ¿Entendés? Es un ida y vuelta, un encarador cuando tiene la pelota y tiene que venir a chocar por el rival en la marca cuando sos defensivo.
son estilos. O sea, Argentina tiene un mix del fútbol paraguayo-uruguayo con el fútbol brasilero. O sea, el argentino es muy técnico y en Argentina se corre mucho. Entonces ellos mezclan esa técnica con la dinámica que de por sí tiene su torneo nacional B, su torneo de la B. Ellos tienen muchas más competencias y están más acostumbrados a ese ritmo competitivo. Nosotros también podemos llegar a eso, pero necesitamos de que nuestros equipos jueguen domingo, miércoles, domingo a esa misma intensidad. Y se acostumbren a esa continuidad de partido. Claro. Para que no lleguemos a esta etapa diciendo el equipo está caído físicamente. Claro, ¿Qué es lo que le pasa a todos, me parece? Porque a mí lo que me sorprende, porque anoche jugaron San Pablo, Palmeiras y San Pablo, no sé cómo habrá sido el partido, pero terminó 0-0, ¿verdad? Cuando estos equipos suelen hacer goles. Ellos jugaron el martes y jugaron ayer de vuelta. Y lo de Olimpia y lo mismo lo de Cerro, terminaron pero cansadísimos todos. La cara de Richard Ortiz. El otro día lo de Cerro terminaron todo por el suelo. Nico y Vargas también se tiró al suelo. O sea, ese esfuerzo se hace. Lo que pasa es que ellos van, recuperan y el miércoles tienen ese partido contra un equipo similar a Cerro. Por ahí vos sos Cerro y el miércoles jugaste ese partido y el domingo jugás contra un equipo que te espera. Comienza la conferencia de prensa, Cristian. ¿Sí? Vamos a escuchar la conferencia de prensa del técnico de la selección paraguaya y de Justo Villar. En antesala de los Juegos por eliminatorias sudamericanas y la Conmebol Copa América 2021. Pasamos directamente a la ronda de preguntas. Juan Ángel Obando, Tigo Sports. Profesor Berizzo, ¿qué criterio tuvo en cuenta para esta convocatoria? Buenos días a todos, gracias por la participación. En referencia a la pregunta, la convocatoria se resume en rendimiento, en actualidad y también en una circunstancia que nos rodea de mucha volatilidad en cuanto a, primero, cómo terminan los futbolistas en sus ligas. Todavía faltan partidos para que nos encontremos aquí. Ya se van incorporando muchos que terminaron sus ligas. A medida que terminan sus ligas se van incorporando con nosotros. Y también por la circunstancia de COVID, donde todos estamos de alguna manera expuestos o tener que ser precavidos en la confección de la lista para hacer una lista un poco más grande que lo habitual por cualquier eventualidad. En lo deportivo, cada futbolista que llega a la selección es porque consideramos que atraviesa un gran momento en su club, tiene rendimiento, sus actuaciones son buenas y también sobre la base de que el compromiso por venir, la predisposición, el entusiasmo, las ganas siempre por delante en una confección de lista que tiene ciertamente base, pero que también explora algunas opciones nuevas que nos obligan circunstancias de lesiones y de cambios que esperamos encontrar respuestas en nuevos jugadores y ampliar el universo de jugadores para convocar. Roberto Rojas de Low Limit Football de los Estados Unidos. Pregunta para el profesor Berizzo. Con la Copa América comenzando en pocos días después de este combo de eliminatorias, ¿buscará usar una lista similar de jugadores para este torneo o irá en una dirección completamente diferente usando jugadores que no tengan tanta experiencia? No, la idea es darle continuidad, por eso hablaba recién de hacer una lista más grande que lo habitual, una lista que excederá los 30 futbolistas, para que de esa lista encontremos también la que se definirá para Copa América, salvo eventualidad y obviamente lesiones, porque nos vamos a exponer a entrenamientos, a partidos, siempre surgen circunstancias que hay que resolver, pero la continuidad de una lista, como les decía en la primera pregunta, más amplia que lo habitual, que va a contener 32, 33 futbolistas, para luego darle continuidad a la misma lista en Copa América. Nos vamos a enfrentar a un combo Uruguay y Brasil, dos selecciones mundialistas, dos selecciones fuertes, donde será una prueba para nosotros seguir el rendimiento, mejorar algunas cosas hechas, corregir en este tiempo que estamos juntos. Por eso hemos tratado de aprovechar y de convocar a futbolistas que vayan llegando a medida que terminan sus ligas. Ya empezamos el lunes, seguiremos la semana que viene hasta cuando nos reencontremos todos los convocados aquí, para acortar distancia, conocer nuevos futbolistas, implementar y desarrollar la idea y preparar obviamente
los partidos versus Uruguay y Brasil. Daniel Troche, Radio 1 de marzo, 780 AM. Consulta para Justo Villar. ¿Se está realizando gestiones con los clubes para tener ya desde el lunes a aquellos jugadores convocados que ya no estén peleando cosas importantes en sus campeonatos o los campeonatos internacionales, para ir ganando tiempo de trabajo por más que los clubes aún no estén obligados a cederlos? Sí, buenos días a todos, gracias por estar. De verdad para nosotros es un agrado poder decir que siempre tenemos el permiso correspondiente de los clubes locales que nos permiten de vez en cuando hacer microciclos, como en este tiempo se venía haciendo. La participación y el apoyo que recibimos de los clubes es buenísimo, porque al fin y al cabo todo va a repercutir en beneficio de la selección y obviamente para que el cuerpo técnico tenga más certeza de lo que va a hacer. Las gestiones que se pueden hacer obviamente son también una parte nuestra y otra parte del entrenador, de Eduardo, que tiene siempre cercanía con los entrenadores que tienen participación adentro de la lista, y eso se irá dando de acuerdo a cómo van terminando sus participaciones en las copas o si están peleando el campeonato. Yo creo que en esta última etapa ya casi todo está muy visto de cómo podría ir terminando, pero hasta que se acabe el campeonato obviamente está en posición el club de decidir o no de que vengan aquí. Los jugadores siempre quieren venir, los clubes siempre quieren que sus jugadores estén en la selección, por tanto yo creo que no va a haber ningún inconveniente cuando todos estén desocupados de poder estar antes de las fechas pactadas, que es el 31 de mayo. Consulta para el profesor Berizzo. ¿La ausencia de Tony Sanabria se debe a alguna lesión o es una decisión suya su no convocatoria? Se fue el audio. Vamos a ver si podemos retornar justo en la pregunta que yo quería. Ha sido muy cuidadoso, respetando la temporada. También termina con muchos partidos. Hay gente que ha jugado mucho durante el año, así que tenemos cuidado en el sentido de las cargas, pero todos se han incorporado muy bien esta semana. A partir del lunes ya se incorporará la gente que juega en Inglaterra: Andrés Cuba, Miguel Almirón, Fabián Balbuena, y todo a medida que vaya avanzando la semana el plantel se irá completando de cara a los dos partidos. Julio Caballero, TC9N. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. Habiendo seguramente mirado una y otra vez los partidos anteriores, ¿en qué errores no debe volver a incurrir su equipo para capitalizar la mayor cantidad de puntos posibles? En mi opinión, el tema fundamental a corregir es no perder el control de los partidos. Dentro de los partidos suceden trámites, posesiones, recuperaciones, pero siempre atravesando una línea de control sobre los partidos. Nos ha sucedido claramente que después de ponernos en ventaja contra Bolivia en el último partido, que el partido se escapó de nuestras manos hasta que lo recuperamos. Propiamente dicho, no perder el control y saber que el partido vaya, o querer que el partido y provocar que el partido vaya por los canales que queremos, por la posesión, por recuperar muy rápido la pelota, por ser sólidos defensivamente. Y algo también que debemos de corregir de cara al ataque tiene que ver con toda la posesión que hacemos, que tenga profundidad, que tenga más valor en el área rival, atacar con mayor peligrosidad, dado el volumen de posesión que tenemos, que se traduzca en un ataque más profundo y mejor, consiguiendo obviamente situaciones de gol. Cristian Pérez, Versus Digital. Consulta para Justo Villar. ¿Hubo algún contacto real con el defensor de Racing, Juan Cáceres, con respecto a su naturalización? El mismo jugador reconoció su interés formal por la albirroja, pero no sabemos si hubo charla con gente de la APF. No, en realidad nosotros no tuvimos ningún contacto con Juan. Escuchamos las declaraciones de él y las intenciones de querer ser parte de la selección paraguaya. Obviamente que todos, de alguna manera, quienes están disponibles jugando en competiciones importantes, jugando y teniendo posibilidades de ser citado por el entrenador, va a ser citado.
de acuerdo a su criterio. No tuvimos ningún contacto con Juan. Sí, por ahí hubieron rumores, pero en realidad nosotros creo que en ese sentido Eduardo quería hablar también sobre una situación y a lo mejor les aclara también esa... Sí, yo he escuchado mucho sobre la nacionalización de futbolistas y yo impulsé la naturalización de Andrés Cubas, Gastón Jiménez y David Martínez, porque considero de que son un aporte para nosotros en lugares del campo donde necesitábamos ese reforzamiento. Con respecto a eso, yo no le voy a cerrar la puerta a nadie que obviamente sea seleccionable, pero yo no he impulsado ninguna otra naturalización que esas tres. De todas maneras, como bien dice Justo, todas las puertas de la selección están abiertas para todo aquel que pueda jugar, pero aclaro fundamentalmente que no tengo intenciones de nacionalizar a futbolistas que por sí solos sean seleccionables. Consulta para Eduardo Berizzo. Paraguay es la segunda selección con más posesión de las eliminatorias, pero a la vez uno de los equipos con menos profundidad y menos chances de gol. Teniendo en cuenta el dominio que tiene de cada juego, ¿qué reflexión hace al respecto? ¿El problema pasa por los hombres, el sistema o las estrategias? Creo que pasa por un poco de cada cosa. Nosotros debemos, dentro de nuestro esquema, que ya lo manejamos, poder adelantar nuestra posesión algunos metros y tener profundidad a partir de toda esa posesión. Lo contestaba recién en la pregunta, también detectamos eso. Dado el volumen de juego que tenemos, encontrar mejor finalización de nuestros ataques, y para eso tal vez necesitemos jugar más tiempo en campo rival o sostener una posesión en campo rival que nos permita con dinamismo y con paciencia encontrar un ataque más profundo, y al encontrar un ataque más profundo obviamente acrecentar las situaciones de gol y por ende convertir. Pero sí que dada la gran posesión que hacemos debemos profundizar mejor y más nuestros ataques. Sí. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM, Canal 13 y Unicanal. Consulta para Justo Villar. ¿Cómo toma usted la indecisión que existe por las sedes de disputa de la Copa América? ¿Cómo observan junto con el cuerpo técnico esta situación? Creo que más que indecisión tenemos que tener en cuenta la situación que estamos viviendo también. Y eso repercute en todo sentido. A nosotros también nos repercute de alguna manera en cómo armarnos, cómo armar la logística y todo ese tipo de cosas. Para el entrenador en este caso también cómo ver los partidos. Hubieron fechas que se cambiaron y todo vamos como que solucionando con el transcurrir del tiempo y de acuerdo a la situación. Y en eso yo creo que la indecisión no pasa pura y exclusivamente por la sede, sino que pasa por la situación que existe. Y nosotros vamos a esperar a acatar lo que dice la Conmebol. Obviamente escuchamos lo que pasó en estos días y de cómo está el tema. Ojalá puedan certificar o ratificar de que vamos a seguir preparándonos para la Copa América y poder tener la sede. Si no, mientras tanto, seguiremos preparándonos. Incluso nuestra idea hoy día principal pasa por la primera fecha. Las fechas de eliminatorias que tenemos es nuestro foco más importante en este momento. Después veremos en qué situación estamos para enfrentar la Copa América. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. La selección nacional debe jugar con un 9 de referencia, ya que está en el ADN del fútbol paraguayo. ¿Usted ya tiene ese 9 para lo que se viene? ¿O varios candidatos que jueguen en ese dorsal para ir de titular? Nosotros podemos jugar con un 9 de referencia, como hemos jugado, por ejemplo, con Darío, y otro 9 de otras características como es Tony, un jugador más dinámico. También podemos jugar con Tacuara como lo hemos hecho, con Carlitos González, con Gabriel Ábalos, con Ángel Romero, futbolistas que, dadas sus características, algunos son referencias de espaldas al juego, con un soporte importante físico sobre la defensa rival, y otros futbolistas más rápidos, más profundos, futbolistas de desmarque y no tanto de soporte de balón. Lo importante es encontrar la mejor solución o la mejor característica de nuestro atacante dada la defensa rival. Para alguna defensa sirve una clase de futbolista y para otra defensa sirve otro. Así que hemos jugado con un 9 de referencia, como les decía, algunos partidos amistosos y de eliminatoria, y hemos jugado otros
con futbolistas más veloces y más dinámicos, que no son una referencia estática. Acercándonos al partido, nos resolveremos imaginando lo mejor para el equipo, dado que ahora mismo tenemos la ausencia de Darío y de Tony, encontraremos una variante que al equipo lo haga atacar como quiere. Carlos Duarte Rock and Pop, consulta para Justo Villar. ¿Será esta una Copa América distinta? ¿Las circunstancias actuales harán que sea un torneo diferente a las anteriores? Sin duda que sí, ya comenzamos por la pregunta anterior que hablaba sobre las indecisiones o indefiniciones que podemos tener, las dudas que hay sobre las sedes o la realización o no de la Copa América. Yo creo que eso va en el ánimo de los que estamos detrás de escena, en este caso, preparando todo eso, también como que vamos entrando en calor o no, pero creo que va a ser diferente, no solamente por eso, va a ser diferente porque estamos en un ambiente diferente, en un clima diferente. Es la primera vez que se va a jugar, quizá hay grandes posibilidades que se jueguen sin público, por ejemplo, cosa que no ha pasado anteriormente, y sabemos también de que el fervor que tiene el público latinoamericano donde juega su selección, donde pueden viajar de distintos países para enfrentarse, hace que el ambiente del fútbol sea diferente. Pero bueno, la Copa Libertadores, la Sudamericana o mismo partido de torneo local se han adaptado de alguna manera a jugar este tipo de partidos así, este tipo de torneos, y nosotros también lo haremos, y ojalá al nivel y a la exigencia que tiene una Copa América, como decía, diferente a las demás. Víctor Villalba, Radio Monumental. Consulta para el profesor Berizzo. Sobre la convocatoria de Héctor David Martínez. ¿Qué idea tiene de él, con él? ¿Lo ves solo como central o puede usarlo de lateral también? ¿Qué características resaltan su juego para encajar en la selección? Bueno, David es un futbolista de una gran visión de juego, un gran pase de salida, un jugador técnicamente muy bueno, que ha jugado en línea de 4, tanto de central como de lateral, y también ha jugado en línea de 3, de stopper izquierdo o de carrilero izquierdo. Entonces a nosotros nos ofrece una gran variedad. Puede ser central, puede ser lateral, tanto en una línea de 4 como en una línea de 5 o de 3. Imaginaremos ubicarlo en el mejor lugar donde el equipo lo necesite, pero es un futbolista muy rico técnicamente que ofrece una gran salida de balón. Antonio Campos, 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Consulta para Justo Villar. ¿Qué concepto tiene de los rivales en este combo? De los mejores. Son rivales, obviamente nosotros no vamos a descubrir nada, lo que vivimos en el ambiente del fútbol sabemos perfectamente a qué rivales nos enfrentamos. Hoy quizá, como dije en la respuesta anterior, el contexto de cómo se está viviendo los partidos internacionales por ahí sea un poco diferente, porque no vamos a tener el público a favor nuestro, en este caso, para alentarnos en el partido con Brasil, o la gente que va de visita a alentarnos en Uruguay. Pero los rivales son iguales, son de la misma manera, son fuertes, son duros, son jugadores que vienen jugando hace bastante tiempo juntos, en este caso Uruguay, muchos jóvenes también, pero Brasil es una selección que no tengo que resumir, así que yo creo que de lo más duro que nos toca como combo quizás sea por ese conjunto de cosas que tienen ambos rivales, aparte de tener muchos lauros en muchos sentidos, en Copa América o en Mundiales incluso. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. Como el rival es Uruguay y de visitante, ¿qué se debe cuidar de esta selección? Bueno, como decía justo recién, una selección que lleva mucho tiempo con su mismo entrenador, trabajando con una línea de trabajo, futbolistas que hace tiempo juegan juntos, una selección experimentada, con un medio del campo dinámico, rico técnicamente, con un juego aéreo peligroso al que hay que atender. Vamos a enfrentar, como bien lo decía él, a 2 selecciones mundialistas, 2 selecciones muy prestigiosas, pero nosotros nos transformamos en un rival incómodo y peligroso para cualquiera. Somos una selección muy dinámica, un equipo muy de ida y vuelta, muy agresivo también, así que imaginamos un partido donde la posesión va a determinar la calidad de los ataques, y luego la solidez defensiva te permitirá jugar un partido de posesión más tranquila o no. Entonces son 2 partidos verdaderamente diferentes a nivel táctico,
Uruguay ha jugado 4-4-2, ha jugado 4-3-3, cambia su esquema según el partido. Brasil es más estricto en ese sistema, pero dos partidos que nos van a exigir un alto nivel de juego y una preparación muy ajustada a nivel táctico. Hugo González, América TV y A24. Consulta para Justo Villar. ¿Se entabla la comunicación de manera constante con los jugadores que hoy militan en el extranjero? Sí, y no se limita solamente a los jugadores que están jugando afuera, sino que también a nivel local. Yo creo que esa es una constante del cuerpo técnico, de la parte del staff nuestro, del cuerpo médico, incluso de la parte de prensa, de los administrativos. Siempre hay una comunicación en muchos sentidos, porque aparte de saber, conocer cómo están físicamente, que es la labor del preparador físico, técnicamente del entrenador, que quizá clínicamente o médicamente el cuerpo médico, nosotros también por el tema de cuestiones de acreditaciones, de documentos y todas esas cosas, que vamos siempre en contacto. Así que ese contacto siempre hay con todos, y no los que solamente pueden venir habitualmente en una lista, sino que generalmente en todo sentido, y como digo, también con jugadores del nivel local, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es armar un buen grupo, y en ese buen grupo tenemos que tener ese tipo de comunicación, unida y vuelta con los lesionados, por ejemplo, poder estar siempre cerca de ellos, sabiendo de que siguen formando parte de esto, porque nosotros a veces como futbolistas, cuando estamos lesionados, pensamos que estamos fuera de algo, y en realidad somos parte de un grupo, somos parte de un todo, en este caso la selección paraguaya, y eso que es lo que queremos transmitir a partir de nosotros para ellos, y que ellos también puedan sentirse de esa manera arropados. Consulta para el profesor Eduardo Berizzo. ¿Cómo se está llevando a cabo el seguimiento a los rivales, tanto Uruguay como Brasil, específicamente en las características de las figuras que podrían ser convocadas en ambas selecciones? Nuestro seguimiento con nuestros rivales tiene que ver con los partidos jugados a nivel táctico, obviamente. Van 4 partidos de eliminatoria. También seguimos a los futbolistas, rivales en sus clubes, para conocer sus características, quiénes son los convocados, quiénes no. Como les decía antes, vamos a enfrentar a 2 selecciones, la uruguaya jugando 2 esquemas definidos, la brasilera jugando 1, pero con una gran calidad de futbolistas. Los análisis tácticos están hechos sobre todas las selecciones. Obviamente que a cada partido que se juega necesita un análisis también. Y estamos preparándonos para recibir a los futbolistas que ojalá lleguen a la convocatoria sanos, que es la principal preocupación siempre de cara a una fecha FIFA, y poder acertar con los nombres y con el plan de partido para seguir sumando puntos, jugando de una manera que hemos escogido jugar, ser fieles a nuestra idea de juego, ser protagonistas, jugar los 2 partidos con la valentía de usar el balón, mejorando la profundidad como hablábamos antes, pero siendo y teniendo control sobre lo que queremos hacer contra 2 grandes selecciones que seguramente será una gran prueba para nosotros. Johnny González, ABC Cardinal. Profesor Berizzo, en su sistema los laterales son muy importantes. ¿Cómo estamos en ese aspecto para este combo y la Copa América? Bueno, tenemos muchas variantes en cuanto a nombres. Robert Rojas ha jugado ahí, Beto ha jugado ahí, Juan Escobar ha jugado ahí, Arzamendi, Alderete, Junior, David Martínez, por citarle algunos nombres. Lamentamos la ausencia de Blas, que siempre para nosotros ha sido una gran solución, un jugador de ataque y de defensa continuo. Esperamos su pronta recuperación, como decía él, estamos siempre en contacto, y que nadie se sienta alejado del grupo, todo el mundo tiene que sentirse parte de esto. Contestando específicamente, escogeremos la defensa que creamos conveniente, pero esas son todas las opciones que tenemos como laterales derechos. Ojalá no suceda ningún inconveniente, y si no, reaccionaremos en esta situación o en esta realidad tan volátil que tenemos en cuanto a lesiones, en cuanto a COVID y demás circunstancias a las que hay que adaptarse, reaccionar rápido y prepararse de la mejor manera. Brenda Vera, Panorama del Deporte 1200 AM. Consulta para Justo Villar. Como ex arquero destacado de la selección, ¿qué conceptos tenés de los nuevos arqueros que se perfilan para llegar, y qué consejos les darías? En realidad consejos yo creo que
No mucho. Nuestro consejo siempre fue sacrificio, estar disciplinado, entrenar y jugar de la mejor manera y de la misma manera que tiene que estar, porque la competitividad que tenemos en ese puesto yo creo es grande. Hay jugadores ya hechos, grandes, en este caso Anthony, José Aguilar, Junior mismo, Junior Diego Porgatito. Gente que ya son un poco grandes, que ya vienen con más rodaje en la selección, pero hay jugadores, arqueros jóvenes que están empujando y que están tratando de también lograr un lugar ahí. Yo creo que más que consejo no es seguir jugando de la misma manera y buscar competitividad, jugar siempre. Eso es lo que va a lograr que el entrenador lo pueda ver y pueda estar citado aquí, y después ya se decidirá cómo será, ¿no? A veces las circunstancias del fútbol nunca se sabe qué puede tocar. A veces te toca estar el tercero y terminar jugando un partido, y es el momento. El otro día vimos un partido de un clásico en Argentina, por ejemplo, que terminó jugando el quinto arquero y estaba preparado, por eso rindió como tenía que ser. Nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Yo creo que tenemos con qué brindar, y hay jugadores, como digo, con experiencia. En este caso yo creo que voy a hablar específicamente de Anthony, que está jugando en gran manera en México, y microciclos. Con mucho sorprenderme, siempre me sorprende el estado de forma más que la sorpresa del jugador en sí. Cómo vienen, cómo llegan, si están bien, si están ágiles, si son dinámicos, si su estado de forma futbolística está bien. Y todos debo decir de que me han provocado una satisfacción muy buena, un contacto muy bueno. Estamos entrenando muy fuerte, la adaptación también de su manera de entrenar en el club. Adaptarse rápido a lo que pedimos en la selección, atravesar viaje, atravesar adaptación, cambio de clima inclusive, y llegar a la convocatoria y brindarse y atravesar entrenamientos muy fuertes. Habla del gran compromiso que todos los futbolistas que entreno y que convoco tienen. Yo soy un agradecido de poder dirigir a futbolistas que quieren estar, y esa es el principal valor de un futbolista de selección. Luego demuestra toda su jerarquía, todo su nivel y el gran nivel, el nivel futbolístico que puede alcanzar y desarrollar aquí, pero sin el deseo de estar, sin el compromiso y el verdadero amor por representar a tu país, y que eso signifique un compromiso y una motivación extraordinaria, no hubiese nivel después. Así que soy un agradecido de poder entrenar al grupo que entreno. Siempre me he sentido muy cómodo. Todos los futbolistas a los que he llamado han mostrado un deseo y un compromiso extraordinario por estar, haciendo cualquier tipo de esfuerzo, y se los agradezco, haciendo de que este grupo sea cada vez más fuerte y nos enfrentemos a la adversidad en una eliminatoria compleja como esta, con una gran fuerza interior. Ireneo Acosta, Diario La Nación. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Hay respeto por los juegos que puedan mostrar los próximos rivales? ¿Tenemos con qué enfrentar a cada uno de los rivales en eliminatorias? ¿Qué idea tiene para la Copa América? ¿Mismo plantel de eliminatorias o se encara con pocos futbolistas locales? Bueno, lo contesté un poco antes. Vamos a elaborar una lista más grande que lo habitual para que después de esa lista suceda la de Copa América. Pero toda la atención está puesta en Uruguay y en Brasil. Luego pensaremos en depurar y de que la lista mayor sea la que va a Copa América, y nuestro respeto por nuestros rivales es absoluto. Tal es así que queremos ganarles siempre, y esa es la mejor manera de respetar a nuestros rivales. Desde el primer partido al último será así, como también deseamos de que el respeto hacia nosotros suceda a partir de lo que mostramos en el campo. Somos una selección joven, con un gran dinamismo, con una gran ida y vuelta, con un gran ritmo de juego, y esperemos en estos dos partidos seguir de la misma manera. John Walter Ferrari, Canal Gen, Universo 970 AM. Consulta para Justo Villar. ¿Estarían de acuerdo en que se postergue la Copa América, ya que el calendario está bastante apretado? ¿Creen que podríamos llegar a eso como el combo anterior que no se jugó? En realidad, como dije anteriormente, estamos muy metidos en lo que es la fecha FIFA que viene, y lo de la Copa América para nosotros
es un torneo obviamente sumamente importante, pero estamos buscando nosotros que apuntar toda la artillería de alguna manera en la fecha FIFA, y ojalá que no suceda ningún inconveniente, que sigamos de alguna manera de lo que se viene planificando, porque después sería algo muy difícil de cerrar unas eliminatorias tan extensas de alguna manera y suspendida y posponiendo partidos. Cada vez las fechas FIFA van a ser más difíciles de encontrar y de encontrar espacio para completar los partidos. Por tanto, tanto la Copa América como fecha FIFA, yo creo que de alguna manera deberíamos de seguir tratar de jugarlo. No sé si esa ya es una decisión más que institucional, quizá Robert o alguno de la APF en este caso podría certificar eso. Nosotros nos preparamos para poder jugar y queremos jugar, eso es lo que necesitamos hacerlo. Así que yo creo que cuanto más podamos tener cerca partido y poder jugar, mejor para nosotros. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Qué aspectos se considerará para encarar este combo de eliminatorias? ¿Qué debe cuidar de sus rivales? Como les decía anteriormente en alguna otra pregunta, son dos rivales diferentes. La peligrosidad de los atacantes es manifiesta. Tanto Uruguay como Brasil cuentan con futbolistas de ataque desequilibrantes. Eso nos exigirá defendernos muy bien. Y también la disputa del balón, de cómo circulemos el balón, de cómo lo usemos, determinará cuánto tiempo pasaremos defendiéndonos. Entonces, después de lograr el balón y de circularlo bien y de hacer posesiones largas, hay que encontrar un ataque letal, un ataque profundo, un ataque doloroso para el rival, sin exponernos a que pasemos mucho tiempo defendiéndonos. Tanto Uruguay como Brasil son selecciones con futbolistas, como digo, de un alto nivel, sobre todo en ataque, que te obligan a defenderte muy bien. Y para eso nos prepararemos. Última consulta. Ignacio Cabo de Vila, Unión FC 800 AM. Para el profesor Berizzo. Con la aparición de Martínez de River Plate, Duarte y Morales de Cerro Porteño, Ferreira de Libertad, ¿le puede hacer cambiar de sistema mirando la Copa América? Ya que ahí va a ser el momento donde se va a trabajar con más tiempo. Tenemos ideas de convocar a futbolistas jóvenes, no quisiera puntualizar en ningún nombre, pero sí agregar futbolistas jóvenes a esta lista más extensa que lo habitual, para tomar contacto con ellos, que formen parte del grupo y, por qué no, también que sean opción de Copa América. Entonces nos encontraremos todos, los entrenamientos determinarán la lista final, el nivel, los titulares. Entonces no puedo contestar a preguntas sin comprobar el rendimiento de todo el mundo, pero sí que en el último tiempo ha habido debuts en primera división con gente con mucho futuro, a los que les prestamos atención y a los que quisiéramos incorporar poco a poco con nosotros, sí. Justo. Quisiéramos pedir disculpas, creo que hubo acá cayó una tormenta hace un rato, se cortó la luz y creo que hubo una parte que no se escuchó, y justo me parece que era la respuesta sobre Tony. Por la ausencia de Tony, así que sí, se podría repetir para que los que están en Tony vivo. Ha tomado contacto conmigo para explicarme que atraviesa un tema personal que le impide estar aquí con nosotros, y esa es la respuesta o la razón por la cual no está. Agradecemos a todos los medios de comunicación apostando. Gracias, Rafa. Ahí está Rafael Martínez al término de la conferencia de prensa entonces del técnico de la selección paraguaya de fútbol y también de Justo Villar. Vamos a ir a la pausa y enseguida vamos a hablar de este tema rápidamente. Buen día, chicos. ¿Qué pasó de Chipi? ¿Se le pasó algo? Saludos, dice So Galeano. No le pasó nada. Está bien, vivito y coleando. Gracias a Dios, bien de salud también. Tuvo que hacer un viaje y ya va a estar de retorno de vuelta muy pronto con nosotros. Pitana, como siempre, riguroso con los paraguayos en la expulsión de Salcedo. Falta de apreciación de este señor en las mismas eliminatorias, tiene errores garrafales, dice igualmente. O sea que lo que J dice es que tenemos técnica individualmente, lo que nos falta es esa técnica hacer funcional como equipo, dice. Totalmente. Y en función de eso crecer como fútbol. Totalmente de acuerdo. Poniendo como ejemplo en Venezuela o
En Ecuador hay grandes cabeceadores, también Hurtado era un gran cabeceador, pero ellos futbolísticamente no entrenan eso. O sea, te sale 1 o 2 y te muestra que hay técnica, pero su juego no fomenta eso. ¿Verdad? Así más mismo. o menos eso es lo que dice. Además, yo creo que hace falta trabajar más físicamente sin que eso afecte a la velocidad, porque veo mucho eso. Nuestros 9 son grandes, pero terminan siendo lentos. Y mirás, los brasileños son grandotes también, pero rápidos. Pero cuando necesitan a lo físico, le agregan velocidad también, agrega igualmente nuestro amigo WhatsAppero. Vamos a ir a la pausa con Cristian y en un ratito retornamos. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. ¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin ir hasta una sucursal. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos qué estás buscando? Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven y al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven y al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Buscando sumar puntos, usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulás puntos. Conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Ya volvemos. Gracias, Cristian. Enseguida con Álvaro para saber alguna novedad de Cerro Porteño que juega el domingo a la mañana. Hablábamos hoy con Javier Panza de la suspensión del fútbol argentino y teníamos en las redes sociales también, y hay una aclaración muy importante,
que saca Olé ahora. Según fuentes confirmadas, dice, del gobierno, la Libertadores y la Sudamericana se jugarían sin problema en nuestro país. Aunque pone jugarían. En Argentina. En Argentina. Exactamente, sí, Olé. Claro. Por eso. Pero el torneo local sí para por 9 días. Y vamos a ver si qué es lo que se determina. Porque tiene que ver con eso, ¿qué? Tiene que ver con eso, me parece, porque acá en las decisiones de dónde se va a hacer el evento tiene mucho que ver en las reuniones gubernamentales que tienen. Claro. Entonces yo creo que Argentina lo que hace es parar 9 días para reducir ese nivel de contagio que tiene, para ir frenando escalonadamente para que no le pase que llegue a la época de la Copa América y estén en una situación peor, ¿verdad? Entonces creo que es recomendación de la Conmebol. Pero hay que tener en cuenta que al torneo de primera división le quedan 3 partidos. 2 de ellos se iban a jugar este fin de semana en San Juan. Y la final estaba prevista para Santiago del Estero. Ahí lo llamativo es que, bueno, desde acá es muy fácil hablar, ¿verdad? Se pudo haber armado una especie de burbuja y definir en todo caso en una sola ciudad. Desde acá es de muy fácil gobierno, hablar, por no, eso. no, totalmente. Evidentemente que esto viene una cuestión política, sanitaria, olvídate del en fútbol. cuestiones que nosotros no conocemos. Claro. Olvídate del torneo hoy, sino que del torneo argentino hoy. Claro. La Copa América se tiene que hacer hoy en Argentina. Entonces el tema es, claro, y Argentina, frenar y llegar bien para Argentina para, hoy está en una junio. situación controlable, vamos a decir. Se están vacunando, no tiene no está en el peor momento de como... No quiero errarle en los números, ¿verdad? Pero es como que hoy Argentina no es un lugar donde se diga, no, acá no podemos hacer porque estamos en el peor momento de la pandemia. Es como que lo tienen controlado dentro del descontrol que significa esta pandemia, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es que dentro de un mes y medio, cuando llega la Copa América, ¿cuánto falta para la Copa América? 13 de junio. No, poquito ya. Menos de un mes. Sí. No esté en una situación peor. Entonces, claro, vamos a hacer escalonada, es como un reductor de velocidad, vamos a hacer escalonadamente para que no empeore la situación, porque si llega a empeorar, ¿dónde armar la Copa América? Y otro tema, porque tenemos que hablar de la selección del ámbito internacional, es que ya lo leí hace rato y no le di mucha fe, porque la información provenía de Arabia, ¿verdad? De Arabia Saudita. Y ahora me entero por qué vino de Arabia Saudita. Porque se está haciendo el congreso de la FIFA, hoy es el aniversario de la FIFA, y se está haciendo el congreso. Están participando todos los presidentes de todas las asociaciones, entre ellos Robert Harrison, lógicamente, y es Arabia Saudita la nación que propone hacer los mundiales cada 2 años. Y el congreso de la FIFA, ¿qué es lo que le dice a la FIFA? Le dice, aprobamos para que se haga el estudio. No es que aprobamos ya que se haga cada 2 años. Aprobamos para que la FIFA haga un estudio de si conviene o no conviene y después decidir la FIFA. Pero esa es la propuesta presentada por Arabia Saudita. Entonces por eso vino la información primera desde aquella nación. En un estudio que se hizo tiempo atrás se determinó que los partidos de selecciones tienen evidentemente una mayor convocatoria hacia el público. Sí, económica. Claro, económica. Entonces, no sé si a partir de eso y a partir de otros factores se buscará que las selecciones jueguen más partidos por año. No sé cómo se acomodará el calendario en ese caso, ¿verdad? Ojalá sí volvemos a que lo más importante sean las Olimpiadas y ahí somos medalla olímpica. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Gabriel Ábalos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Recibiste linda noticia, ¿no? Sí, gracias a Dios pudo llegar una buena noticia, amanecimos así, un sueño desde chico, así que muy contento y emocionado. Y se cortaron todas las distancias en relación a la rapidez de la información y de lo que uno ve. Estamos siguiendo tu trabajo, lógicamente, marcando goles. Y eso hace que se mire con mayor detenimiento y uno, por ejemplo, no va a decir a esta altura ¿por qué lo llamaron a Gabriel Ábalos? ¿De dónde salió? No, uno está así, uno tiene que decir, sí, está haciendo una buena campaña, que es lo que vos también seguramente crees, ¿verdad? En cuanto al nivel futbolístico que estás teniendo, digo, ¿no? Sí, así mismo, gracias a Dios, en mi equipo estoy
estoy sumando bastante bien, muchos minutos, también goles, pero bueno, siempre lo destacable siempre es que uno está dispuesto a hacer el esfuerzo, sea como sea, y bueno, gracias a Dios el premio se da de esta forma. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas felicidades. JJ Gómez te saluda por este reconocimiento, ¿verdad? Y esta posibilidad de poder cumplir tus sueños en la selección que llega a una edad importante. No, es más chico. ¿Él en Libertad jugó en el 2006-2007? ¿Él? No, Nico. Y no, son más chicos. Él tiene 30 años, ¿verdad? Que está en un gran momento de su carrera. Yo quería ir por el lado futbolístico para ver un poquitito, ya estás ahí adentro, ya sos opción y qué puede pensar Berizzo contigo, ¿verdad? Que juega hay veces con un solo punta y dos extremos. En Argentinos creo que siempre venís jugando con otro delantero contigo. Hay veces con un enganche, pero ¿alguna vez juegan con un solo delantero en Argentinos Junior? Sí, a veces dependiendo de contra a quién nos toca enfrentar, siempre se cambia mucho la forma del ataque de los delanteros. Obviamente a veces jugamos con 3, a veces con 2, a veces anoche me tocó estar prácticamente solo cerca del área, tratando de mantener a los centrales ocupados para poder tener los espacios por afuera que era lo que buscábamos. Y cuando tienen cuando tenés la posibilidad de estar cerca de la selección haciendo goles, ¿tenés alguna conversación con alguien? ¿Te van haciendo un seguimiento o te enterás ahora en la lista nomás sabiendo de que había una gran chance? Me había enterado que habían rumores, sí, le había llegado también al club, pero no, yo traté de mantenerme tranquilo, de bajar la guardia en ese sentido, no hablar mucho de eso y esperar hasta que sea oficial. Entonces hoy amanecí yendo al entrenamiento, me entero de que ya es oficial y bueno, estoy muy contento de eso y bueno, ojalá pueda estar a la altura para poder dar alegría a la gente también. ¿Y con Milito no tuviste ninguna chance? ¿No te venía diciendo el profe, mira que hay chances, te podemos mover de esta manera? ¿No se llegó a tocar la posibilidad también con la gente de Argentinos de que podía estar en la selección? Porque se llaman los entrenadores. Sí, como te dije, había algunos rumores, pero hasta que no sea oficial no lo tenía claro. Obviamente siempre con la ilusión, eso lo tengo desde chico, el sueño siempre fue eso y bueno, hoy se hace realidad y bueno, ojalá pueda estar a la altura, ahora disfrutar con la familia y después a trabajar para poder estar lo más posible. Gabriel, dijiste que es un sueño que se cumple. Ahora, pasaron los años, estuviste en muchos clubes, estás ya cerca de los 30. ¿En algún momento capaz dijiste y llamar o ser convocado a la selección me parece que ya es algo difícil? ¿En algún momento pensaste eso? Siempre estuve con la ilusión, yo siempre he trabajado con este sueño, obviamente, de algún día poder llegar. Obviamente uno en un tiempo por ahí, bueno, en el delantero por ahí más que nada, creo que de los 26 a los 30 años es una edad promedio donde hay muchas más posibilidades, entonces todavía estaba en mis ilusiones llegar a esto y bueno, se cumplió y ahora disfrutarlo y tratar de trabajar, como siempre lo he hecho. ¿Alguien del cuerpo técnico de la selección se comunicó contigo? Tuvimos una charla con Berizzo, pero más que nada más para felicitarme y hablar un poquito, conocerme como persona también y seguramente cuando me acople al grupo vamos a ir conociéndonos más de todos. Gabriel, nosotros ya tuvimos chances seguramente hablas con muchas mesas de periodistas, pues ya tuvimos chance de hablar y siempre hablamos bien de fútbol, por eso me atrevo a hacerte esta consulta ya en esta edad en tu carrera.
en cierto momento centro delantero, aguerrido, de buena técnica, pero en tus estadísticas en algunos equipos hay pocos goles y en otros hay muchos goles. O sea, en Patronato te fue bien, en Crucero del Norte te fue bien y hoy en Argentinos otra vez con un promedio alto de goles. ¿Por qué decís que eso es? ¿Cómo jugaban en esos equipos? ¿Hay algún sistema que te favorece más? ¿Vos tuviste una evolución para no ser ese segundo goleador del equipo, sino el goleador del equipo como sos hoy? ¿Ves que hay algo de eso o tiene que ver por el momento de la carrera nomás? Obviamente siempre para el delantero siempre también depende mucho del equipo, ¿no? Yo soy un jugador que me pongo al equipo al 100%, si tengo que correr voy a correr, si tengo que trabajar todo lo sucio lo voy a hacer y después si me toca hacer goles obviamente tratar de aprovecharlo, pero eso a pesar del trabajo individual también depende mucho del trabajo grupal, así que carrera siempre traté de hacer lo que uno tiene que hacer y después si se paga con goles mucho mejor. Gabriel, este parate ya determinado que va a tener el fútbol argentino, es cierto que tenés que jugar Copa con tu equipo todavía en la semana, pero ¿va a ser que vengas más descansado o no? Digo, para cuando vengas a la selección paraguaya. ¿Ayudará eso? Sí, hay que ver, igual nosotros ya estábamos afuera del torneo argentino, habíamos quedado afuera de la liguilla, nos quedaba solamente la Copa Libertadores, ahora nos toca una fecha, vamos a ver, siempre nosotros en cada partido le damos la importancia a todos los partidos y bueno, una de las mentalidades que tenemos es terminar ganándole también a Nacional, si se da en el partido, ya tenemos asegurado la punta del grupo y la clasificación, así que hay que ver también cómo se da todo eso. Exactamente. Bueno, Gabriel, queríamos saber un poquito de vos, queríamos ver tus sensaciones, por esto recién habló Berizzo y estaba hablando de esto que te pregunta JJ Gómez, de las condiciones técnicas y tácticas que tenés, de la posibilidad que la selección juegue con un punta, que juegue con dos, y bueno, todo eso seguramente lo van a charlar ya cuando estén ahí en el grupo. Muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones, Gabriel, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Ahí está el jugador Gabriel Ábalos, que nació en Juvenau. Sí. Juvenau. Departamento de Itapúa. En Itapúa, así mismo es. 2 itapuenses en la selección. Estaba leyendo una página de la zona. ¿Quién es el otro? Gerardo Ortiz, nació en Encarnación. Claro, Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz y Gabriel Ábalos, nacido en Juvenau, los 2 itapuenses que fueron convocados por Berizzo para este combo de eliminatoria. Así que, por supuesto, tienen también grandes posibilidades para la Copa América. Claro, debería Itapúa hacer una campaña con ellos para fomentar porque no es un lugar donde tengan grandes chances de salir, ¿verdad? Hoy tenemos a Guaraní de Trinidad de Encarnación, ¿o no? Sí, Itapúa. Pero no siempre, en un momento tuvimos Universal, o sea, una zona que cuesta tener equipos. Ahí pueden salir buenos futbolistas y buenos basquetbolistas también, si alguien trabajara en serio. Y si pensara en serio en un trabajo a largo plazo que permita formar esos deportistas. Vamos a ir a la pausa, de vuelta rápidamente nuestro whatsappero, dice Nico Socorro, Andrés Cuba, ya otra vez, dice, otra vez Berizzo, ahora que juega el Tony no lo convoca, dice, es cierto, pero hay problemas, entonces ya explicó que nosotros no la teníamos. Pero Cuba me parece que, a mí me parece, ¿no?, que respondió dentro de lo que cabe. Al que le podemos objetar es a Gastón Jiménez. De ahí a pensar que no se lo convoque más, creo que no, ¿verdad? Es una opción, pero claro, Gastón Jiménez, pero Cuba me parece que capaz no lo podemos objetar porque no vino a ser la gran figura avasallante que necesitamos, pero es un jugador para tenerlo. Aparte, Cuba juega en el fútbol francés. Así mismo. Tiene esa ventaja, el fútbol europeo. El 772 dice Curepaité, Ábalo dice. Y sí, esa zona de Encarnaciones que él se crió ahí, posaba Encarnación ahí. Hablan así. Pero lo dicen broma, ahí mete una risa entonces. Ahí están los whatsapperos de nuestra radio. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, el equipo campeón.
¿Te gustaría tener listo el playlist que te acompañe mientras haces ejercicio, compartís con amigos o trabajás en casa? Solicitando tu cuenta digital Itaú, recibís un parlante JBL Go 2 de regalo, además de una tarjeta débito Mastercard, con muchos beneficios para ahorrar. Si tenés ingresos a partir del salario mínimo, pedí tu cuenta desde el celular ingresando a itau.com.py/cuenta. Tener una cuenta Itaú suena bien. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiri evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Para todos esos insectos, Matiri Mata Todo es la solución. Úsalo en todas sus presentaciones, es súper efectivo y el único que mata todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Fulminante, más rápido que chisme de barrio. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Citrón detergente lavavajillas es nuestro principal compañero en la cocina. Es un lavavajillas concentrado de alto rendimiento que ofrece una limpieza superior para utensilios de cocina, sean platos, cubiertos, vasos e incluso cristalería fina. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertón. Unión Fútbol Club. Cuba es el eterno suplente en Francia, dice. ¿Sí? El Pica Lucena es 1000 veces más y coste que soy olimpista, dice también nuestro amigo el 767. ¿Qué te dejó lo de Berizzo, J? No, está muy aplomado, la selección está muy aplomada. Sí, nosotros tuvimos en una turbulencia cuando llegó Berizzo, nos sorprendió a todos. Y otra vez el por qué, un extranjero. Y la duda era cómo se va a acoplar a nuestro país. Y me parece que hoy ya no tenemos esa duda. O sea, armó un equipo de trabajo, hoy ya nadie dice, ¿y qué hace Villar ahí? Ya se sabe que Villar es el gerente que maneja, se nota en su hablar que hay una cercanía con el plantel, con los dirigentes, con el técnico. O sea, hoy me parece que se armó el grupo. En la Copa América nos costó un poquitito encontrar lo que vendió el nuevo juego ofensivo de tener la pelota y ser desequilibrante, y no, la Copa América jugamos todo con línea de 4, algunos partidos con línea de 5, otros partidos nos metimos atrás, siempre fuimos agresivos, o sea, más de lo que teníamos, pero con una nueva camada de jugadores viejos, que se entienda, ¿verdad? Porque los Romero, los Gómez, ya venían de antes, ¿verdad? Pero faltaba que sea su camada esta. Y hoy esta ya es su camada, hoy ya sabemos lo que tenemos, hoy ya se encontraron buenos resultados en partidos difíciles, no pasamos a ser el plus, pero volvimos a ser una selección otra vez que nos costó Bolivia, nos costó Perú, ¿cierto? Pero a nosotros siempre nos costó. O sea, hoy no estamos en un alboroto que no sabe quién es la selección. Entonces me parece que está encaminado. Sí. Tenemos que dar pasos sólidos a partir de acá para dar ese plus, ¿verdad? Que ahora dice el equipo de posesión, desequilibrante, y eso todavía no vimos en muchos partidos. O sea, todavía no somos eso. Pero sí, si vamos un poco más atrás, el partido contra Perú nos respetó.
¿Te acordás? Perú vino y sabía de que nos dio la pelota. Sí. Sabía de que en ese cálculo Gareca dijo no. Si le jugamos, Perú eternamente juega la pelota. Le jugamos a tener la pelota. Ellos son intensos, nos presionan, sus situaciones de gol son en base a la presión. Y se replegó Perú y nos dio la pelota. Después, hasta inclusive jugó mejor Perú en algún momento. Pero ya te da un mensaje de que nos conoció el estilo de juego, ¿verdad? Que capaz, llevando un poquitito más atrás, en la segunda época de Chiqui Arce, no pudimos instalar tanto ese estilo porque Chiqui Arce agarró la selección en un momento donde había que sacar resultados y se jugó un poco más a un mix de ser directo y de intentar tener la pelota, y ese proceso se cortó otra vez. Entonces hoy con Berizzo me parece de que ya hay un proceso donde hoy sabemos, bueno, es un equipo de rapidito, un equipo con tren en el medio, que quiere tener la pelota pero no lastima, pero que sí presiona, y cuando presiona tiene sus chances de gol. O sea, hoy sabemos qué es. Y me parece que en base a eso tiene que ir dándole a partir de ahora ya en el ojo para encontrar ese plus, de dejar de ser un equipo armado y pasar a ser un equipo ya competitivo, ¿verdad? Ya competitivo para decir vamos a pelear. Suponiendo que, permítame entrar en suposiciones, suponiendo que Pica y Villasanti jueguen de titulares, ¿quién tiene que ser el tercero para que funcione bien ese medio campo? Y ahí depende con estos del extranjeros, rival. digo, porque falta el llamado de los locales. Yo creo que ahí depende mucho del rival, Nico. Yo creo que esta vez contra Uruguay todavía no nos tocó jugar, ni en Copa América, ni en... Esa es mi duda, ¿qué va a hacer con Uruguay? Y de hecho... De visitar. Claro, y de hecho Berizzo toca... Uruguay juega con 3-3, o hay veces juega con dos puntas, con Cavani y Suárez, ¿verdad? Que lo utilizó, y hay veces juega 3-3, con Suárez solamente de punta y los extremos, ahora no me acuerdo, de Uruguay. Pero hay veces hace ese sistema, entonces... Con los goles que está metiendo Cavani en el Manchester ahora... Pues parece que Cavani no puede estar, ¿verdad? ¿Está suspendido? Sí, no puede estar este partido, suspendido. Por eso que no hay que pensar en Cavani y Suárez. Entonces no sabes qué te va a proponer, entonces ahí me entra un poquitito la duda si va a ir a jugar en el 4-3-3, que es 4-5-1 en realidad el que propone Berizzo, ¿verdad? O vamos a volver a lo que pasó en la Copa América, donde la mayoría de los partidos jugamos 4-4-1-1 o 5-4-1 en uno contra Brasil. ¿Te acuerdas del partido con Brasil? En el 4-3 con Brasil, no. Con Brasil jugamos con Almirón y Derlis de punta. Sí. O sea, 4-4, dos líneas de 4 bien marcadas para la marca, y jugó Almirón de media punta y Derlis fue el hombre más adelantado. Un equipo combativo. Claro. Jugó ese partido. Pero la eliminatoria ya arrancó él jugando 4-3-3, los dos partidos. Porque ya tuvo 6 amistosos post Copa América, que le permitieron tratar de implantar una idea, por lo menos. Entonces, una idea distinta. Con Brasil, ¿qué vamos a hacer? Si yo creo que él va a proponer el 4-3-3 con Brasil. Ahora, yo creo nomás que con la presencia de Ábalos, González en la lista, no sé si va a llamar otro 9 entre los locales. Se habla mucho de Robert Morales, de Tacuara Cardoso, por ejemplo, como algunas opciones. Me parece que también, por un lado, nos permite entender que o tiene en mente, cosa que no creo, empezar con 2 delanteros, o tener como una alternativa durante el desarrollo de los partidos. Esa era mi pregunta que le iba a hacer a ustedes, Fede. También hay que, no importa. También está Ángel Romero, ¿verdad? Hay que sumarla ahí. Y Brian Zamudio, que no es centro delantero porque él juega por el costado, pero por eso yo hablaba con Javier Panza más temprano. No teníamos la información todavía de lo de Tony Sanabria. Entonces yo pensé que está llamando este tipo de jugadores por los rivales, por la fortaleza de los defensores fundamentalmente de estos dos equipos. Pero echa la aclaración que Tony Sanabria tiene un problema particular. Entonces cae por tierra, como se dice, mi apreciación. Igual era para Brasil. Yo creo que en Uruguay él va a jugar con el central uruguayo. Es duro, fuerte, y hay que jugar de espalda, y Tony juega muy bien de espalda, pero sin la marca. O sea, Tony es talentoso, él sale de la marca para no es pivoteador de porque pivotea bien Tony también, pero no es Dionisio Pérez, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que con Uruguay él va a buscar. Lescano puede dar el mix. Lescano pues tiene también una buena descarga, no tiene el talento de Tony, pero tiene una buena descarga, y también tiene espalda para jugar de espalda y aguantar, no para jugar de espalda sin ir al roce, sino para jugar de espalda con roce.
Yo creo que ese 9 es el que busca con o Carlos González o Ábalos para Uruguay. ¿Te parece que uno de esos dos puede arrancar directamente? Y si hace el 3-3, sí. Y si no hace el 3-3, va a jugar con un media punta. No va a jugar contra Uruguay con 2-9 de área. Porque él no va a levantar la pelota. Juega con 2-9 de área, tiene que levantar la pelota. Sí, claro. Tiene que jugar 4-4-2 o un enganche. Ese enganche hoy no tenemos. Es Kaku, sí, pero Kaku hoy no va a venir de Arabia. No sé dónde se fue a hacer el titular en la selección contra Uruguay, que es donde más meten pata ellos en el medio. ¿Verdad? Es muy difícil pensar eso. Si vos jugás 4-4-2 con los dos grandotes, necesitas tener extremos y laterales que pasen para cruzar pelota al área. Y yo no sé si contra Uruguay vamos a jugar así de visitante. Claro. ¿Verdad? Me parece que ahí va a jugar un media punta. Un Almirón seguramente, detrás de uno de los 9. ¿Almirón y Ángel? Puede ser. O sea, Ángel a la derecha, Almirón a la izquierda y un 9. Y Ábalos. Claro, Ábalos González. Claro, sí. un 9. Ábalos. ¿Ustedes creen que lo van a llamar a Tacuara o no? Me parece que ahí es sentarse y hay que saber y entender la decisión, el proyecto. Y este es un cuerpo técnico de proyecto, en teoría, ¿verdad? Sí. Me parece que Berizzo hoy no está por un solo resultado. O sea, malos resultados en este combo, te va a entrar la duda de si sigue o no sigue, pero no va a ser contundente como capaz en otra época otros entrenadores que sí estaban pendientes de combo a combo de si seguían o no. Y lo de Tacuara, su momento es para llamarlo, pero el camino de la selección es sin Tacuara. Y ya es sin Tacuara, y hoy tenés otras posibilidades, no es tanta la sequía. Y Carlos González está jugando con el francés y es titular, con Guignac, todos los partidos allá. Tony está en Italia haciendo goles. ¿Y Robert Morales no puede ser una alternativa? Yo creo que Robert va a ser alternativa. Lo digo para que juegue de entrada, pero por lo menos para que sea un delantero en ese partido con Brasil, yo que lo creo tenga que como opción. El partido con Brasil es la alternativa. Si tiene un lugar y está entre Morales y Tacuara Cardoso, la definición lo va a llamar a Morales. Y hoy sí, yo creo que sí. Igual yo creo que hay que escucharlo hablar un poquitito más para sacar esa, porque eso es decisión de gusto y de proyecto. Por momento no, por momento tiene que estar Tacuara. Si está Evolva, es posible, está a un pasito de levantar la copa como capitán, como goleador del torneo. Está corriendo, no tiene problemas físicos. Está haciendo goles, que es lo que la selección necesita en este momento. Sí, pero... Porque fuera de la cuestión del juego y compañía, necesitamos los goles para sumar los puntos. Y a su favor es que Tacuara fue parte de la Copa América. Él es parte del Papaguazú de los que están hoy. Ya lo conoce Berizzo. Claro, o sea, no es un líder que está trayendo importante para que otra vez tenga un choque con los Junior Alonso, con los Gustavo Gómez y compañía. También pasa eso. Sí, Hay veces necesitas ya sacarle el otro liderazgo y dejarle a estos líderes, ¿verdad? Y Tacuara terminó jugando las eliminatorias pasadas. Recordemos que él fue convocado, inclusive marca uno de los goles contra Colombia en la parte final. De hecho, hay un detalle que mucha gente no reconoció, que fue un gran detalle para esta nueva camada, que fue aquel amistoso que Chiqui Arce llevó peleando la eliminatoria todavía cuando estaban los grandes, y Chiqui Arce, nosotros tuvimos un amistoso en Francia, si no me equivoco, y le llevó a los chicos, a los chicos no chicos, ¿verdad? O sea, sacó los líderes de la vieja guardia, y es como que le tiró para que se las arreglen ahí, en un partido tan importante. Fue un pasito de una escuela, fue, ¿verdad? Y nos costó perdimos más ese partido. 5-0. Y las críticas fueron futbolísticas cuando ahí se estaba también haciendo un trabajo estructural a futuro que hoy se ve. Algunos números sobre los convocados a la selección, en especial las novedades en este caso. Juan Espínola, el arquero de Godoy Cruz, 26 años, ex nacional, 12 partidos jugados en el torneo. Su equipo terminó 10º en la Serie A. Estamos hablando de la Serie A, 13 equipos. Sumó 15 puntos su equipo en 13 partidos jugados. De 13 partidos él jugó 12. Héctor David Martínez, el central del que todos hablan, de River Plate, 23 años, campeón de la Sudamericana con Defensa y Justicia, luego fue a River. Llegó recién en este semestre, pero jugó bastante. 10 partidos de liga local más 4 de Copa. 13 de estos
14 partidos como titular y marcó un gol. Le hizo un gol al Junior de Barranquilla en Copa Libertadores. Y a esto le agrego este detalle. Héctor David Martínez fue parte de la victoria de River contra Santa Fe esta semana. ¿Por qué remarcamos esto? River entró a jugar con 11 jugadores. Sí. No tenía a nadie disponible en el banco. Él estuvo y completó el partido. Gabriel Ábalos, con quien hablamos recién, 29 años, 11 partidos en liga local más 5 de Copa. 3 goles en la liga, 3 en la Copa. 6 goles. Argentinos Juniors clasificado a octavos de final de Libertadores. Y por último, Carlos González, 28 años, 16 partidos de liga, 15 de ellos de titular, anotó 4 goles. Y a esto le sumamos los 3 partidos que él disputó en el Mundial de Clubes. Tigre terminó 10º en la fase regular y perdió el repechaje frente a Atlas, no clasificó a cuartos de final. Eso hizo que ya Carlos González esté entrenando con la selección nacional. Bueno, con Héctor Martínez hay que poner pelota al piso, ¿verdad? Porque hoy Héctor Martínez, River que viene, él no tiene 30 partidos en primera división todavía. No, 30 partidos no tiene, 20 partidos. Los titulares son Gustavo Gómez y claro. O sea, que porque está jugando el River viene y vos le vas a sacar a Junior Alonso, que fue campeón con Boca, fue campeón, tiene 100 partidos en la selección, no 100, ¿verdad? Pero tiene unos cuantos partidos. A lo que voy es él no tiene 30 en su carrera todavía. Para mí que sí. Acá tiene 14 ya, y el año pasado en Defensa y Justicia habrá jugado bastante. Bueno, pero a lo que voy es, a veces criticamos cuando de repente aparece alguien y no lo conocemos mucho y miramos, jugó un partido en el semestre, titular en la selección. Bueno, en este caso hablamos de 4 jugadores puntuales a quienes por ahí no los teníamos. O sea, 2 meses atrás decíamos, no lo va a convocar a Gabriel Ábalos. Bueno, en estos 4 casos puntuales, Espínola, Martínez, Ábalos y Carlos González, hablamos de jugadores que vienen jugando. Sí. Vienen jugando, vienen respondiendo, los delanteros hacen goles, los defensores juegan, el arquero Espínola hizo una muy buena temporada en Godoy Cruz. Entonces, mirando los números, me parece, no hay mucho que discutir. Después, por supuesto, ya depende de... Que yo con lo de Martínez, no. Es un jugador de buen nivel que tiene que estar y lo tenemos que tener. Por eso. Pero no es que porque viene él hay que... Y porque nosotros pues siempre queremos, ahora ya le vamos a odiar todo a Junior Alonso, hay que sacarle. Y acá estoy viendo, 24 partidos en Defensa y Justicia en total. Y 10 partidos en River, o sea, 34 tiene. O sea, pero es un inicio de carrera, ¿verdad? Está comenzando con respecto a lo que tienen los otros. Es un buen jugador. Claro. Vamos a ir a la pausa con Cristian. Antes le voy a contar, terminó recién una reunión entre Renato Gaúcho y gente del Corinthians, que le quiere a Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, ¿qué pasó en la reunión? Acaba de terminar, Renato Gaúcho le dijo no al Corinthians. Y los clubes paulistas están con los memes de todos los colores cargándole al Corinthians por el no de Renato Gaúcho. Y hablando de reírse, el Real Madrid, atendé Álvaro, el Real Madrid le ataca al arbitraje. Parece un chiste, pero es una vergüenza. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Buscando más facilidades con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Solo necesitas tus documentos básicos. Un cliente Itaú tiene. No sos cliente. Vení y vos, ¿qué estás buscando? En tu navegador busca Itaú Cuenta Digital. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo.
También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Hoy comenzará la fecha 8 del torneo de la categoría intermedia. En Itá, Sportivo Iteño con Darío Strugüey como nuevo entrenador recibirá a General Díaz desde las 15. En el mismo horario, Rubio Ñu será local frente a Sportivo San Lorenzo. Mañana habrá duelo de puntero y escolta en Juan León Mallorquín. Desde las 10, General Caballero recibirá a Independiente, que ganando saltará la punta de manera solitaria. Este partido tendrá como árbitro a Sergio Melgarejo. También a las 10 de la mañana se disputarán otros 3 cotejos. Atirá, con Hugo Marcelo Velar como nuevo DT, recibirá a Deportivo Capiatá. Tacuarí recibirá a Sportivo Trinidense en cancha de Recoleta. En Triqui se estrenará en el banco José Arrúa, quien hasta la fecha pasada dirigió a Sportivo Iteño. Y en el este, 3 de febrero, medirá a Fernando de la Mora. Por la tarde habrá un juego. Desde las 15, Deportivo Santaní chocará contra Guaraní de Trinidad. La fecha 8 se cerrará el domingo. Sportivo Ameliano será local en cancha de General Díaz frente a 2 de mayo desde las 10. Por último, desde las 10:30, Fulgencio Yegros recibirá en el barrio Painú de Ñembuía Resistencia. El puntero es General Caballero de Juan León Mallorquín con 16 puntos. Independiente es el único escolta con 15. Y más abajo se encuentran Resistencia, Guaraní de Trinidad, 3 de febrero y San Lorenzo con 12 unidades. 12:18. Álvaro Aponte, ¿cómo estás, Álvaro? Hola Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué novedad hay por Cerro Porteño, Álvaro? Cerro Porteño entrena hoy a la tarde en Barrio Obrero, en la sede del club. Francisco Arce volverá a poner un equipo plenamente alternativo para el partido del domingo a las 8:30 de la mañana ante el 12 de octubre en La Hoya, ya pensando en el juego del martes que viene ante América de Cali por Copa Libertadores. Exactamente. ¿Y cuál es el equipo que se prepara para el domingo a la mañana? Sería algo parecido al partido pasado. En el arco Miguel Martínez, en defensa Fabián Franco, Marcos Cáceres, Rodrigo del Valle tiene chances de aparecer, o si no Pablo Adorno, y por izquierda Leonardo Daniel Rivas. En el mediocampo por derecha Fernando Velar a pierna cambiada. En el centro del campo de juego Wilder Viera y Damián Bobadilla. Por izquierda Federico El Pache Carrizo. En ataque Julio Báez. Y hay chances de que arranque Sergio Vareiro para darle un poco de descanso a Robert Morales, que había iniciado el partido pasado y también jugó Copa, y obviamente arrancará el partido de Copa ante América de Cali. Viera con Bobadilla en el medio, Jota. Sabia nueva. Sí, sabia nueva. Sí, me parece que ahí aplica un poquitito lo que escuchamos en la conferencia, porque jugó Morales con ese grupo en aquel partido, porque él entrenaba con ellos, se conocen, y él era hoy la bandera en primera división, entonces como que... Y me parece que Viera con Lucena era una chance, o Bobadilla con Lucena era otra, pero acá lo que va a hacer es ponerle a los dos que ya sumaron un partido en primera,
y ya vienen jugando mucho tiempo juntos en inferiores, entrenando en ese grupo diferenciado juntos también, tácticamente trabajan juntos, entonces se juega por la dupla, porque el que tiene que faltar es Villa, ¿verdad? Villasanti. Sí. ¿Quién es el que está suspendido? Villasanti está suspendido. Villasanti. Sí, Villasanti no va a jugar contra Cali. Sí. Entonces, me parece que por eso le pone a los dos. Entonces, de ahí, esos dos, uno va a salir para jugar con Lucena. Y los 4 que mencionaste del medio, Álvaro, ¿son de la misma camada? Los que van a jugar el domingo a la mañana, digo. No, Fernando Velar es menor que el resto. Damián Bodilla tiene 19 años. Wilder Viera es un poco mayor, tiene 20. Y por izquierda el Pachi Carrizo. Ah, Carrizo, cierto. De él me olvidé. El menor es Fernando Velar, con 17. 17 años tiene. Lindo equipo, ¿eh? Lindo equipo, sí. Ya mostró y ya sumaron algunos minutos. O sea, ya no es una incógnita, es saber que sostengan el rendimiento nada más. Esa es la temática. Y Sergio Vareiro, ¿verdad? Hay que ver en qué momento encuentra ese partido que lo suelte un poquitito en Cerro, porque hasta ahora él no está encontrando ese buen partido. Ese partido donde él se sienta cómodo y donde también el ambiente sienta que Vareiro hizo un buen encuentro, ¿verdad? Porque entra, mete, choca, pero como que todavía no está encontrando ese partido que lo acomode un poquitito en Cerro Porteño. ¿Y qué más en Cerro, Álvaro? Mañana a las 15, fútbol femenino Cerro Porteño ante Guaireña en el estadio Parque del Guairá. El Ciclón, que empató su último partido ante el Deportivo Capiatá, estaba ganando 2-0 y lo terminó remontando el conjunto capiateño, así que partido mañana a las 15, fútbol femenino de Cerro Porteño. ¿Lo dejamos ahí? Abrazo grande. Abrazo grande. Hablando de Cerro, Fede, no sé si viste el tuit del integrante del futsal de Cerro. Gary Ayala. De Gary Ayala. Lesión en la costilla, que ya había sufrido durante el desarrollo del torneo. Estará fuera por un tiempo, siguiendo la recuperación. Cerro, que ya fue eliminado en la etapa de cuartos de final. Pidió disculpas también y se echó toda la culpa a él. Sí. Pidió disculpas por no llegar a una instancia decisiva. Así como dijimos ayer, ¿verdad? Me parece que, a diferencia de otros torneos, Cerro fue con un equipo con una jerarquía menor. Es cierto, los Ayala como los estandartes, pero después no estaba Gabriel Tutu Jiménez, el arquero, uno de los mejores del futsal. Y es como que el equipo era los Ayala y el resto. Claro. Francisco Martínez, por ejemplo, otro de los integrantes que viene jugando con ellos. Jorge Espinosa, y nos quedamos ahí. O sea, hablamos de un equipo que se armó entre 4 o 5 jugadores de jerarquía y que no tenía recambios. Después uno mira a la banca y se encuentra con varios que suelen jugar siempre con ellos, pero son más jugadores de recambio. No sé si son jugadores como para ganar esa clase de partidos. ¿Por qué mina tu hora, Jota? Porque me escribe un oyente, ya va a terminar el programa y no se habla de Libertad, que está por salir campeón. Y estábamos esperando por el contacto con Julio Caballero y no nos atiende Julio. Libertad va a ser campeón mañana. Disculpame, Fede, porque te desenfoqué de lo que estaba hablando, pero... No, pero es cierto. Cerro. Queríamos darle... Un saludo al oyente liberteño. Queríamos darle prioridad a Julito y no podemos dar con él lastimosamente. Sabemos que tiene mucha actividad, pero... Queríamos estar con él. Éxito para Iván. Él sabe que hacemos fuerza. Está almorzando con el grupo, queríamos hablar con Iván Almeida también, pero está almorzando con el grupo justamente para saber de las novedades del partido de mañana. Con un empate, Libertad es campeón. Con un empate. Lo más simple, local, para no complicarnos. Y uno cree que Libertad tiene todo para salir campeón. La diferencia es que no juega contra un equipo que quiere terminar el torneo. O sea, juega contra un equipo que tiene que ganar. Claro. O sea, Sol tiene la urgencia, para Sol es una final. Los jugadores se juegan la continuidad. Claro. Valga el juego de palabras. Sí. Es una final por los puntos, por la situación de Sol. Después de lo que pasó con Pablo Mesa, yo creo que hubo una señal, un tirón de oreja que habrá repercutido a nivel interno y decir, acá si no nos ponemos la pila por más que tengamos contrato, nos van a llamar y mañana estamos fuera, ¿verdad? Independientemente de la forma, ¿no? Pero me parece que Sol lanza ese mensaje. Lamentable la forma. Entonces, como dice Jota, Cristian Ruggeri no habló, se juega la vida. No, porque él tomó la decisión, dijeron. Es cierto. Él llegó como gerente y sería bueno escuchar un gerente extranjero, ahora cuál es el proyecto que tienen. Según Figueredo, lo contrataron porque hizo buenas recomendaciones.
Yo le había preguntado. El preparador físico era de Ortiz, ¿verdad? No, el trabajo que trabaja. Asistente, bien. creo que Asistente, Libertad pone todo asistente mañana. Sí. Como tiene que ser. Claro. Descansó Libertad que juega mañana y juega el miércoles de vuelta por Copa Sudamericana. Como dice Jota, si Libertad empata o gana mañana, se desliga de una competencia y va a jugar con toda la final contra Palestino para asegurar su clasificación a la Sudamericana. Si llega a perder, se va a tener que jugar el miércoles una final y el fin de semana otra final en caso que Nacional derrote a River el domingo, ¿verdad? Es decir que a Libertad en todo sentido le conviene liquidar el expediente llamado torneo de apertura con esta ventaja que tiene, empatar o ganar mañana y enfocarse en Copa Sudamericana. Más allá del Tacuara Cardoso, que es un capítulo especial en el tema de la selección, ¿qué otro jugador tiene en el ojo mirando la selección? Dentro de los 50 me parece que Tito, Vareiro, Enciso están ahí como para, no sé si Huguito Martínez, hay que ver porque es el estilo también de juego todavía entre Huguito y Brian Ojeda. Me parece que los dos van a tocar selección en algún momento. Tiene unos cuantos Sebas. Es la lista larga esa que hablamos. Bueno, nos vamos, señores. Antes, Defensa y Justicia Independiente del Valle acaba de comunicar con Mebol, pitará una mujer y las 4 integrantes del cuerpo arbitral serán mujeres. Hablamos de Edica Alves de Brasil. Las asistentes serán Neiva Bach de Brasil y Cindy Nahuelcoy de Chile, y la cuarta árbitra María Belén Carvajal. Defensa y Justicia Independiente del Valle, partido Copa Libertadores la próxima semana con presencia femenina entre las integrantes del cuerpo arbitral. ¿Qué partido decías? Defensa y Justicia Independiente del Valle. ¿Puedo hacer una recomendación a los jugadores de Defensa y Justicia Independiente del Valle? A ver. ¿Puedo hacer? Sí, claro. No le discutan a las mujeres. Peperdeta. Hoy juegan Guaireña con Guaraní, así que entonces es el partido que mueve la penúltima fecha del campeonato. Ya vienen Javier Panza, Carlos Bade Parzajuc, para todas las novedades en el ámbito local e internacional de las noticias y esperando las vacunas. Me preocupó hoy que dijo no sé quién, ¿van a llegar las vacunas el domingo o el lunes a la madrugada? Para acá, volvemos mañana, chao. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Sabías que cada vez que usas tu tarjeta de crédito Itaú acumulas puntos? Conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La Unión R800, amplitud modulada. El COVID-19 sigue entre nosotros. Ya conocemos las reglas y sabemos qué hacer para vencerlo. Recordá lavarte las manos, usa tapabocas en todo momento, mantené 2 metros de distancia de otros y ventilá todos los ambientes. Hoy nos cuidamos por nosotros y por los que más queremos. Hoy me cuido por vos.
es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet ven a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Revista Z, Zuni Castiñeira y Revista Z brindan por 22 años de éxitos. Lee además manejos de Copetín en la Telefónica, los golpes de Sante Vallese y su séquito en la Copaco. Mientras Central encabeza registros de muertes por COVID-19, Hugo Javier autorizó pago de $1 millón por cobertura médica en plena crisis. Además, la sensacional producción A la Hermosa Helen Rokes y otras. Y toda la actualidad política y social de Asunción e interior del país y mucho más en Revista Z de Mayo. Ya está en su kiosco. Si estás en el grupo de riesgo, embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a 3 años, adultos de 60 años o más y enfermos crónicos, el momento de vacunarte y combatir la influenza es ahora. Para saber cuál es el centro habilitado más cercano, ingresa a pai.mspbs.govcorta.py. Si estás en el grupo de riesgo, vacunate. Solo así ganaremos la batalla contra la influenza. En la Unión 800 AM estamos de aniversario. Cumplimos 8 años con las noticias, el fútbol y la música paraguaya. Y queremos regalarte pares de manijas para que disfrutes de tus bebidas preferidas. Graba un saludo y envía como nota de audio al WhatsApp de la Unión 800 AM 0986 800 086 0986 800 086 y pasa a buscar tu obsequio en República Argentina y Sousa. La Unión 800 AM, somos noticia. Radio La Unión, R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. grados en Asunción. Aunque en Asunción y Central se observa una disminución de casos, el coronavirus se extendió a distintas regiones del territorio nacional, por lo que en su gran mayoría está en zona de alerta y situación crítica, según informó hoy el Ministerio de Salud. El doctor Guillermo Sequera sostuvo que desde febrero a esta parte se vio un incremento de contagios en coincidencia con la circulación de la variante brasileña de Manaus, que es más contagiosa que la original proveniente de China.
Y en el ámbito internacional, la Unión Europea donará 100 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a países de ingresos bajos y medios antes de fines de 2021, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la Cumbre Mundial de Salud convocada por la presidencia italiana del G20. El acceso a las vacunas, la solidaridad internacional y la prevención en futuras eventuales pandemias son el eje de esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20. Más noticias lees y escuchas en launión.com.py. La Unión R800, amplitud modulada. Que la iboti, hey, hace paipe a Javi uañaño ahí poticuru, se carreta pera jamba erepi, se vare ahí poti, y antes te coveo y zambejí bañaneta la pera. Hoy que esa joya en derecho no puede negar pero o me vine ya y potaba y más vive y andes pudo morir Mona y Julie competí, Hanei que ya hipiñan de ay petajo que hasta hipotí, Maima Paraguay que pejendo ore cajen ore cuera chococue, Ani que fue que la 14:37 en la República del Paraguay, una siesta con tiempo inestable, con lluvia ya en Asunción, no intensa, pero en algunos sectores se da con mayor intensidad que con otras, se siente calor húmedo, la temperatura al final llegó a 30 grados, estaba entre 28 y 29 para esta jornada. Y a partir de ahora hay que prepararse para un descenso de la temperatura que puede ser marcado, porque si hoy arrancamos con 23 grados, es probable, así como están las cosas, y según el informe meteorológico, que la temperatura baje hasta los 11 grados en el arranque de este sábado. 9 grados el domingo y 8 grados, solo 8 grados para el día lunes. Javier Panza, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Carlos Báez? Un gusto, estamos de regreso y va a bajar temperatura considerablemente. Así que ojalá sea razón para que nos resguardemos un poco y no tomemos el fin de semana con desenfreno, Carlos. Porque es cierto, no hay demasiadas evidencias científicas de que las famosas reuniones son la razón de contagio. Pero es lo que se cree, cuando en realidad hay muchas otras cuestiones que hay que mejorar en el circuito, transporte público, controles. Carlos, hasta los supermercados necesitan revisar su protocolo de ingreso de personas, los restaurantes necesitan revisar su sistema de ventilación. Hay muchos otros elementos con los que hay que insistir, pero es más, hasta el ingreso de las personas a los hospitales que tienen que cuidar a sus familiares, Carlos, hasta eso hay que revisar, pero siempre nos centramos nomás en las reuniones sociales y no es la única forma de contagio del COVID. Si bien es cierto, es un modelo que yo entiendo mucha gente trata de seguir, este tema de lavado de manos. Nosotros a veces por desidia y hasta por irresponsabilidad, Javier, y hoy estaban contando los compañeros esta mañana, que ven a gente llegar a diferentes sitios y se mojan nomás la mano, no se enjabonan. No, monga, la hipo... Por ejemplo, y eso no sirve. No sirve, es lo mismo que te pongas el alcohol con la mano sucia, tampoco sirve.
Entonces hay que repasar otra vez una serie de cuestiones, de hechos que parecen elemental, pero no es la primera vez que escucho decir a un médico que la batalla la tenemos perdida. En materia de salud, o sanitariamente hablando, dijo el doctor Juan Carlos Acosta, director del Hospital Regional de Itapúa, que sanitariamente la batalla la tenemos perdida. ¿Por qué? Porque ya no hay más capacidad, ya no se tiene más. Un reflejo de la situación, por ejemplo, es el Hospital Barrio Obrero, que se estuvo mostrando en estas horas, y no solamente consecuencia de la capacidad, sino que también de la necesidad de tener mayor cantidad de recursos humanos, entre otras cosas. Fíjate, Carlos, ayer nos contaba el director del Hospital de Coronel Bogado, Itapúa, Carlos. Sí. Para graficar, Itapúa es indígena literalmente. Totalmente. Es el peor momento en Itapúa. Hoy Guillermo Sequera volvió a ratificar que Itapúa está en una situación terrible. Bueno, Carlos, un solo médico es el que tiene que atender en la urgencia polivalente y en la urgencia respiratoria. Claro que tiene 1 o 2 residentes que están ahí, pero un solo médico que tenga que atender 2 urgencias, Carlos, eso es inadmisible. Y haciendo un poco el cálculo, y esto ya tiene que estar relacionada con la ciencia, esto que voy a decir tiene que ver con la ciencia. ¿Cómo es posible que un médico pueda tener, que atiende 2 urgencias, 100 pacientes en su guardia, vaya a tener capacidad suficiente o lucidez para atender con cómo se debe a un paciente? ¿Cómo es posible que un médico esté 24 horas y atendiendo 100 pacientes, Carlos? Inhumano, y hasta expone a la gravedad a los pacientes. Claro, totalmente. Aparte tiene que ver con él también. Psicológicamente... Obvio. Por algo humano aguantan de Carlos. Ay, Ariel y Diana con los familiares de los pacientes. Nosotros hablábamos tempranito hoy con la licenciada Jerónima Almada, enfermera del Barrio Obrero. Ella contó, por ejemplo, Javier, que 2 meses sin día libre. 2 meses sin día libre. Y trabaja 12 horas por día. Estamos viendo la otra parte. Porque acá, posiblemente nosotros, conste que más que menos perdió una persona muy cercana o un familiar, ya sea por esta cuestión o por otra cuestión de salud. A lo mejor vos sos joven, sos una persona joven, yo no estoy todavía en edad de recibir la vacuna, y decimos, bueno, tengamos un poquitito de paciencia, porque las vacunas están por llegar. Pero ¿cómo le pedís eso a la gente que estuvo grave, que está grave, que tiene un familiar internado, no hace 2 días, hace 15, 20, y en algunos casos hasta 30 días, gente que perdió 1 o 2 familiares, o 2 integrantes de su familia? ¿Cómo le pedís que tenga paciencia, por ejemplo? Es muy difícil. En mi familia nosotros tenemos la experiencia, Carlos, de que 3 tíos murieron en una semana. La tía Ela, el tío Toto, dieron positivo, 85, 88 años. Y la nuera fue quien se encargó de cuidarles para no exponerle al marido, que era un paciente cardíaco. Hace unos meses tuvo una cirugía cardíaca. Y ella también se contagió con el COVID cuidando a su suegro, Carlos. Ella muere un sábado de mañana, en menos de 24 horas, 2 paros cardíacos seguidos, no hubo tiempo ni de intubarla. Días después fallece el suegro y una semana después fallece la suegra. Y son mis tíos cercanos. Era la última tía abuela, hermana de mi abuelo materno, por ejemplo. Pero en otras ciudades fuera de Asunción, pues los afectos se marcan diferentes. Sí. Acá hay veces que a los abuelos no se les visita, pero en otras ciudades del país esos vínculos familiares son todavía muy, muy fuertes, arraigados. Pero hay ejemplos y ejemplos. Hay hermanos fallecidos, Javier. Tenemos, por ejemplo, nosotros datos e información de gente que murió hace un mes y un mes después muere la hermana, el día siguiente muere el hermano, y son historias que se repiten. Me imagino cómo se siente esa familia que padeció eso, y cuando hoy tiene edad para ir a vacunarse y se complica esa vacunación. Es la primera vez que se anuncia
que se anuncia, digo bien, que van a llegar 250.000 dosis. 250.000 dosis juntas, Javier. Y que son dosis compradas de un lote de 1 millón. ¿Por qué ya no dicen que va a llegar el domingo? Porque hay dudas. Y ya hoy creo que dijeron domingo o lunes. Mira, Carlos, es inadmisible que en este tiempo en donde los vuelos se manejan utilizando la tecnología, no se tenga con precisión. Es decir, a lo que quiero referirme no es una cuestión de vuelo, Carlos, porque no estamos en ese tiempo en que no hay aviones y no hay pistas para despegar o aterrizar. En realidad estamos hablando de compromiso en el cumplimiento del contrato. Nada tiene que ver con la logística, Carlos. Mira, tenemos un tema del IPS que queremos compartir en un ratito, pero te voy a dejar esto, como se dice, picando. Que la gente de salud pública explique por qué no van a llegar las vacunas el domingo. O que confirmen que llegan el domingo. Y no es una cuestión de vuelo. Susi Chamorro, coordinadora de Administración de Jubilaciones del IPS, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Señora, un ratito acá con Javier Panza, estamos en la Unión y queremos preguntarle esto y confirmar. ¿Cómo esto. no? ¿Se extiende el plazo para censo de jubilados? ¿Cómo es eso, señora? Asimismo, el Consejo de Administración extendió el plazo de una prórroga hasta el 9 de julio del 2021 para realizar el censo de todos los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social. A la fecha tenemos censado 48.000 de un universo de 64.000 jubilados. 75% ya están censados los jubilados del Instituto de Previsión Social. Perdón, señora Susi, en total son 65.000 los jubilados. 64.000, porque nosotros tomamos el universo, porque el censo comenzó en noviembre del 2020. Correcto. Entonces, a partir de octubre para atrás, por decir, son 64.000 jubilados. Esos son los que tienen que censarse, no los nuevos. Claro, no, de ese grupo de ese grupo es el que tiene que censarse, y de esos ya se censaron 48.000. Sí, señor, 48.000 jubilados. Entonces un porcentaje de 75%. Correcto, entonces se decide que esto vaya hasta el 9 de julio. Así mismo. Con el propósito de facilitarle a la gente, porque por diferentes motivos, totalmente, y con la situación que estamos viviendo, todo se complica, señora, y ustedes saben mejor que nadie. Entonces, sí, también tiene que saber ese jubilado que tiene que censarse, que es muy importante ese censo para posteriores gestiones, y hasta cómo. Sí, señor, en el caso de que el jubilado no pueda realizarlo, entonces se va a bloquear el pago hasta tanto él lo realice, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo. Puede pedir el censo a domicilio por la página de IPS, jubilaciones@ips.gov.pi, y también pide censo a domicilio. Puede hacer por la web como a domicilio. Señora Susi, ¿tienen ustedes datos del por qué ese porcentaje que no se censó no lo hizo? ¿Tienen parámetros como indicadores de qué pasó con esa población que todavía no se censó? Y nosotros, la verdad que eso como que está tercerizado, ¿verdad? La gente de Dinacopa está... algunos seguramente por desconocimiento, ¿verdad? Que comúnmente nuestra gente también deja todo para última hora, ¿verdad? O sea, para último momento. Entonces, estamos trabajando sobre eso para que la gente vaya haciendo su censo. Algunos están internados también, ¿verdad? Y tenemos como 1.300 pedidos de censo a domicilio. La gente que no se puede movilizar, los adultos, muy adultos encamados, hacen el pedido para que se le haga el censo a domicilio. Porque nosotros no tenemos del por qué no van a hacer su censo, ¿verdad? A mucha gente dejan todo, yo creo que a última hora, ¿verdad? No se pusieron a revisar si por unas cuestiones burocráticas
del propio modelo que están implementando no se están yendo, porque usted habla de tecnología también. Y entonces cuando yo pienso en jubilados, pienso en personas de más de 65 años. No toda esa población de jubilados maneja tecnología. La prueba está en que hoy, por ejemplo, señora Susi, hasta para el registro de vacunación se está complicando el tema, porque ahora están pidiendo un poco de empatía para ver si otras personas nos ayudan a los adultos mayores, y esperar que la empatía haga el trabajo es un poco riesgoso. Muy difícil, sí. El tema es que este servicio no lo hace IPS, está tercerizado. La dirección de Línea Copa Correo es la que se encarga. Lo que nosotros hacemos es la publicación, ¿verdad? De que todos los jubilados vayan pues, en ese caso también, por eso ampliamos el plazo, porque está para poder darle más tiempo a los jubilados que vayan a censarse. Y el tema es el formulario, ¿verdad? Ellos tienen que llevar fotocopia autenticada de su cédula, certificado, una boleta de servicio básico, ¿verdad? Y eso, y llenar el formulario y entregar ahí a cualquier, la dirección de correo de cualquier localidad, ¿verdad? Sea del interior o por eso, de área central. No tome mal lo que le voy a plantear, no, pero esa es la burocracia justamente, porque si alguien del entorno familiar no hace eso por la persona adulta mayor, probablemente entre 65 y 70 sí tenga, pero ¿y 80 años qué haces? ¿90 años qué haces? Yo creo que ahí está ese 25%, señora. Para mirar un poco la franja de edad, porque pico hay por 90 años José Tajoa, a correo, doña Susi. Sí, entiendo eso. Ni hacerlo por la web tampoco. Pero mucho menos. Y veremos qué franja, vamos a pedir un informe a la dirección de correo de qué franja de edad lo que nos están vacunando para tomar otros tipos de medidas, ¿verdad? Pero tenemos todavía un plazo, como está ampliado, tenemos todavía tiempo. Correcto. Repetimos, entonces, ese plazo se extiende. ¿Hasta cuándo era ese plazo? Hasta el 9 de julio. No, esa es la prórroga. Sí. Pero ahora, ¿hasta cuándo debía ser? Era para el 30 de mayo. Correcto, hasta este mes nomás tenían tiempo, pero ahora la gente tiene que saber que tienen 2 meses más prácticamente, en realidad 1 mes y medio, casi para aprovechar esta prórroga. Yo le pregunto, señora, ¿cómo un asegurado sabe que efectivamente está y correctamente censado ya? Presentó todos sus papeles. Justamente ese es el inconveniente que estamos teniendo, ¿verdad? El retraso de la carga de esos datos por la parte de la dirección de correo están un poco retrasados. Justamente por eso también ampliamos. Eso oportunamente, el que se censó, tienes un ticket de censo, ¿verdad? Se le entrega al asegurado, y con eso tiene que quedarse tranquilo, no va a tener ningún problema el jubilado. Claro, tiene un recibido, tiene de sus documentos. Sí, tiene un recibido, Entonces, sí, señor. Pero usted sabe que más que menos después dice, voy a verificar si realmente ya estoy censado. Ese dato sería muy importante también, que uno pueda acceder a algún sitio en algún momento y sepa que oficialmente ya está censado y tiene la tranquilidad. Para la tranquilidad, exactamente. Eso faltaría. En breve tendremos ya eso todo en el sistema, si Dios quiere. Bueno, señora Susi, entonces reiteramos, hasta el 9 de julio de este año la prórroga para que los jubilados del IPS sigan censándose. Así mismo. Muy amable, señora, muy gentil. Dale, a las órdenes, hasta luego. Adiós, hasta luego. La señora Susi Chamorro, Instituto de Previsión Social. Javier, algo que te quería contar desde ayer. Permíteme cerrar con este criterio. Había que pagar, pues, obviamente, a correo por ese trabajo, Carlos. De eso nomás se trata, hacer toda una burocracia. O que en la IPS no tiene toda una estructura que pueda hacer el censo. ¿Cuánto hay? 2 millones de jubilados que tenemos en este país. No creo. No, quería decirte nomás con relación al transporte público de pasajeros, que ayer el viceministro de Tributación dijo que en 15 días más es muy probable, Javier, que tengamos menos dificultades o se tengan menos dificultades en la frecuencia del transporte público.
¿Y por qué? ¿Por qué tributación? ¿Qué yo dije? Tributación. No, perdón. Viceministro de Transporte. Porque no, para ese tiempo no ya tuve, se va a subir a todos los colectivos. No tuve COVID, pero tengo sus consecuencias, Javier. O sea que para ese tiempo ella se va a subir a recorrer todos los colectivos. No, van a incorporar 200 buses más en 15 días. Porque hoy solamente la flota del transporte público alcanza 1.300 de 1.500 necesarios para que la gente tenga disponibilidad en diferentes horarios, en diferentes sitios. Entonces él decía que se van a incorporar esos 200 buses en 15 días y ahí se puede atenuar esto que se llama o se describe como regulado. Según César Ruiz Díaz, en la mañana temprano y en la tardecita nomás lo que hay superpoblación en los colectivos, que durante el día anda lleno. ¡Ay, bueno, gente! pues es otra cosa. No, el que necesita la mañana temprano y... Ese ya no es nuestro problema. Entonces, No. ¿por qué nos sacan todo nomás a la mañana temprano y a la tardecita y punto? Claro. ¿Y para qué durante el día que no hay pasajeros sacan? Hay que reforzar donde más cantidad de gente hay esperando, necesitando el servicio. Eso se llama gerenciar un servicio. Pero sí, no sé. Pero, ¿cómo son las cosas, Carlos? Esto hay que repetir todas las veces que sea necesario. O sea, para dentro de 15 días recién van a sacar los 200 colectivos. Los 200 colectivos que ellos están obligados por contrato de explotación de itinerario a sacar nomás luego, Carlos. Pero son benevolentes con los transportistas. Es más, los propios colorados en Cámara de Diputados hicieron una maraña para... ¿Te acuerdas aquel proyecto de ley en el que... Para cancelar licencia. Sacarle la licencia al que no cumple el contrato de explotación de itinerario, se le saca la licencia y punto. No, ¿qué hicieron los colorados? Tuvo una maraña para dilatar un proceso de retiro de licencia. No que primero que se le avisa, no después que se va, no que después que se estudia, que el sumario, que es reincidencia. Japepe ojo pa' llegar. Miro pa' llegar esa ley al final. Javier, quiero volver al tema de las vacunas. Es la primera vez que van a llegar 250.000 dosis juntas, ¿verdad? Y eso tiene su costo como vacuna, porque se compró de la Sinopharm 1 millón de dosis. ¿Cuánto le cuesta a Salud Pública o al gobierno paraguayo cada envío de vacunas que llega o que recibe nuestro país? La denominada logística. Pepe Lao, Carudo y Connie, la gente. No. Te voy a contar por qué, dónde te voy a graficar más. ¿Te acuerdas lo que María Antonieta Gamarra nos dijo? Instituto Gamaleya le tiene que firmar un documento en el que le autoriza ser el intermediario a una empresa X y después tiene que firmarle otro documento a Surbicon, que es la empresa a nivel local. Imagínate toda la intermediación que hay ahí. O sea, Ocaru, la gente, Ocarucela, gente la vacuna original, Carlos. No, quiero decir, yo no sé si se llega a eso o no. Lo que yo quiero saber, porque de Rusia vinieron vacunas. Sí. Pero la mayor cantidad de vacunas de Rusia fue algo así como 40.000 dosis. No, más dosis son ya, Carlos. ¿De Rusia? No, de una vez, digo. Lo máximo fue 40.000. Una vez vino 20.000 y otra vez vino 4.000. La primera vez vino 4.000. Después 20.000. Y después 40.000. 40.000 ahora. Y dice 60.000. Otra 40.000. 64.000 recién tenemos. Sí. Pero compramos 1 millón. Sí. Cada envío que hace. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a Salud Pública? Una cosa, Javier, es pagar a lo mejor por 4.000 dosis. Otro costo tendrán, entiendo, ¿verdad? 20.000 dosis. Y otro precio, 40.000 dosis. ¿Cuánto le cuesta hoy al gobierno traer esta primera partida de Sinopharm? 250.000 dosis. Pero también en forma paralela, Carlos, eso está condicionado a la disponibilidad del laboratorio. Es decir, vos me dirías, ¿acaso no sale más barato traer de una vez? Vamos, ejemplo, Instituto Gamaleya, la Sputnik. 1 millón encargamos nosotros, pagamos por 1 millón. ¿No sale más barato acaso traer de una vez 400.000 dosis, un ejemplo, que traer de a 40.000? El asunto es que el Instituto Gamaleya no tiene condiciones para entregarte ahora mismo 400.000 dosis. Sí, pero esta es una compra del ministerio. No hay intermediario, no debe haber intermediario acá.
Vacuna. Tema vacuna. A Alejandro no le digo. No, porque se supone, vamos a suponer, esto de Emiratos, a mí esta mañana me enviaron fotos, inclusive de Javier, de las cajas de vacunas, diciéndome que ya salió de Emiratos Árabes. Joina. Bueno, y de Emiratos Árabes, de ahí, ¿a dónde va? En el carguero. Porque se contrata por un servicio